Esta historia no me pertenece. Créditos a Matan 90 de Fanfiction. Capítulo 32. Dentro de las facciones de las bestias 3 era temprano por la mañana en el reino del dragón, y la oficina de la identidad secreta de Hilme, Suna Gilmore, estaba especialmente concurrida. Por supuesto, Edstrom, disfrazada como Ayura, estaba a su lado, actuando como su fiel guardaespaldas, ahora con su equipo reparado. Frente a su escritorio se encontraba el jefe de artesanos, Suibayaya. El enano parecía particularmente molesto, a su manera, cada vez que algo no encajaba con su criterio. Sin embargo, el centro de su atención colectiva era un cuarteto de individuos que, con distintos grados de incertidumbre, reflejaban sus expresiones. El primero era un joven de unos 20 años, con el pelo negro corto y desaliñado, con 2 mechens naranjas en la parte delantera. Vestía ropa de estilo pícaro y empuñaba 2 sables a los lados. A pesar de su juventud, sus ojos verdes eran penetrantes como los de un veterano. El siguiente era un hombre de unos 30 y pocos años, y evidentemente un clérigo por su porte y vestimenta. Era un hombre bastante apuesto, con el pelo y la barba negros bien recortados, y unos ojos color ámbar que reflejaban bondad y una voluntad inquebrantable. La tercera persona era una semielfa que, de ser humana, aparentaba tener poco más de 20 años. Era de complexión delgada y ágil, y vestía la armadura de arquera diagonal exploradora. A pesar de su profesión, su piel era tersa y suave como la seda. Parecía como si nunca hubiera estado expuesta al sol el tiempo suficiente para broncearse. Esto se veía realzado por su cabello, recogido en una sola coleta, de color blanco plateado que brillaba bajo la luz del sol. La última persona era una joven de entre 14 y 16 años, con una expresión impasible y concentrada para su edad. Sus ojos eran de un color naranja que parecía brillar levemente al contacto con la luz. Su cabello corto y rosa enmarcaba sus delicadas facciones, mientras una trenza caía por su espalda. Entre su bastón y sus brillantes vestimentas rojas y blancas, con una capa sobre sus hombros, era evidente que era la hechicera. A pesar de sus diferentes equipos y profesiones, había 3 elementos que los unificaban. Primero, las gafas casi idénticas que usaban. Segundo, el hecho de que todos llevaban diademas de distintos diseños sobre la frente. Y finalmente, todos vestían placas de aventurero de Mithril que parecían nuevas. Al menos para ojos inexpertos, ajenos a los encantamientos mágicos. Entonces, señor Suibayaya, ¿nuestros nuevos amigos cuentan con su aprobación?, preguntó Hilme, disfrazada, con tono divertido. Apenas. Hubiera preferido fabricarles el equipo desde cero, en lugar de usar el equipo reciclado que me trajeron. La única razón por la que no los rechacé directamente es porque era de muy buena calidad. Tuvieron suerte de tener un patrón tan generoso. La ropa que llevan es digna de gente de rango adamantita, declaró el enano con voz ronca pero orgullosa. Bueno, eso está muy bien, pero ¿de verdad tenías que hacer la falda tan corta?, preguntó la chica de pelo rosa con un poco de vergüenza. En diagonal a Ta Gallery, oye, ¿qué acabo de decir? Esto lo reutilicé, no hice ninguna porquería, solo lo modifiqué. Hubiera alargado la falda, pero la jefa de allá dijo que la dejara como estaba, refunfuñó Suibayaya, mientras Shione seguía sonriendo divertida mientras él continuaba. Además, sigues llevando pantalones cortos debajo, así que tu pudor sigue intacto, y sigue luciendo genial, así que es una oferta de 2 por 1. Pantalones cortos muy cortos. Se quejó en voz baja mientras se acariciaba las nalgas. Sin ánimo de cuestionarle, maestro Suibayaya, ¿qué hay de sus muslos al descubierto? ¿No es eso una vulnerabilidad?, preguntó Edstrom, disfrazado. Bah, solo preguntas eso porque destrozaste el último equipo que te hice, pero para tranquilizarte, echa un vistazo a esto, comenzó Suibayaya con desdén. La máscara reservada de la chica se rompió con un jadeo de sorpresa cuando el enano agarró una delgada tira de hilo de aspecto metálico en su muslo y la estiró. Al hacerlo, la luz se reflejó en un material casi translúcido que, de haber estado presente, Benka habría parecido plástico transparente. Soltó el hilo, que inmediatamente volvió a su sitio con un chasquido, antes de reanudar su discurso con naturalidad. Se llama tela fantasma, señorita. Es muy rara y muy cara. Ayudará a regular su temperatura interna, además de usar ese hilo como conducto para transferir las propiedades protectoras del resto de su equipo a sus muslos desnudos como una segunda piel. Vaya, qué fascinante. De verdad, tu trabajo es magnífico, querida. Te doy las gracias en nombre de la organización, añadió Hilme,
disfrazada, con un tono profesional y complacido. Juf, maldita sea que lo eres, dijo Suibayaya con un resoplido de orgullo mientras cruzaba los brazos, antes de continuar con curiosidad. Aún así, no bromeo cuando digo que su equipo es digno de adamantitas. Me cuesta creer que simplemente encontraras cosas así tiradas por ahí. ¿De dónde demonios sacaste este equipo, Okufufu? Mis disculpas, querida, pero debes saber que no puedo simplemente revelar a mis proveedores ahora, ¿verdad? Tal vez si aceptaras mis invitaciones a mi cama entonces, comenzó ella de manera sensual, antes de que Suibayaya la interrumpiera, cruzando los brazos en forma de X. No, de ninguna manera. No voy a meterme en tus líos amorosos. Busca otro enano con quien acostarte, jefa. Ja 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 ja. Hilme, disfrazada, estalló en carcajadas ante la tajante negativa del enano a su invitación, mientras Ekstrom resoplaba, llevándose la mano a la frente ante sus descaradas pellezares. Los aventureros parecían esforzarse por contener la risa ante la escena que se desarrollaba ante ellos, incluso encontrando graciosa la exasperación apenas contenida de Ekstrom. Cuando la risa de Hilme se apagó, se secó una lágrima mientras hablaba con cariño. Ah, por eso me caes bien, mi buen señor. Siempre dices lo que piensas sin reservas. Sí, bueno, no me pagan para que me calle. Se quejó, incluso mientras sonreía. Oh, qué provocador punto. Oye, eso no es lo que yo. Ya está, me voy. Ya tengo otro encargo molesto que atender y no tengo tiempo para esto. Suibayaya, con el rostro enrojecido, salió furioso de la oficina de Hilme, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Nadie presente pudo discernir si su expresión se debía a enfado, vergüenza o una combinación de ambas. Aún así, pareció surtir el efecto deseado, pues Hilme pulsó un interruptor bajo su escritorio y la puerta se cerró automáticamente mediante magia. Ahora que se ha ido, podemos hablar con más franqueza. Me equivoco al suponer que el maestro te ha informado de todo lo que necesitas saber durante tu estancia aquí, premonición. Hilme observó cómo los antiguos trabajadores se miraban entre sí, asintiendo o inclinando la cabeza en señal de interrogación, en una conversación silenciosa. La maestra de la compañía de la hoja de fuego sabía perfectamente que su amo común había utilizado el rito ninsu con ellos y, por lo tanto, podía comunicarse mediante telepatía. Aún así, era fascinante presenciarlo. Sí, lo sabemos perfectamente, aunque todavía estamos un poco conmocionados por todo, por no hablar de que nos adentramos en una zona de guerra como aventureros. Nos intriga cómo conseguiste placas de mitril sin que hubiéramos visto jamás al maestro del gremio de este país, dijo el Ekeran disfrazado con cansancio. Bueno, digamos que desde hace tiempo existe un intercambio de favores entre él y yo. Esto no fue más que una muestra de ello, respondió Hilme con una sonrisa despreocupada. Ajá, me imagino que estos favores implicaban que te araran como a tierra no tan virgen. Y Nina, disfrazada, dijo sin rodeos encogiéndose de hombros, mientras sus compañeras negaban con la cabeza. Oh, vaya, qué atrevida eres, querida. Creo que empiezo a sentir algo por ti, pero es eso, con un poco de dinero extra para él. Hilme dijo con una diversión contenida. Sí, bueno. Y Nina comenzó a hablar con tono sarcástico, cuando sus compañeras la fulminaron con la mirada, dejándola sin palabras. Su postura denotaba arrepentimiento, mientras Ekeran intervenía con un carraspeo exagerado. Egen, mis disculpas por eso, Lady Hilme. Oh, no te preocupes, querida. De vez en cuando disfruto de una buena charla informal. Pero ahora que ha salido el tema, a pesar de las protecciones, debéis acostumbraros a usar vuestros nuevos nombres, además de los alias de los demás. Así que, por favor, presentaos de nuevo, amigos míos, dijo Hilme, disfrazada, con la mano izquierda extendida mientras se ponía de pie. Bien, mi nombre es Ronix Corvo, dijo Ekeran disfrazado con torpeza. Soy Bernard Carnes, declaró estoicamente Roberdick, disfrazado. Serie Tairi, y Nina, disfrazada, lo afirmó rotundamente. Y yo soy Felina Benalis. Archie, disfrazada, respondió con sencillez. Bueno, quizás tu interpretación mejore ante un público real, pero lo importante es que mantengas tus papeles. Los anillos que alteran tus voces, auras y apariencias son efectivos, pero debes tener cuidado de no cometer errores, informó Hilme con un tono casi decepcionado. Sí, sobre eso, porque demonios me tocó a mí la voz tierna y a Arch, quiero decir, a Felina la voz tan sensual. Es al revés, se quejó Ymina disfrazada con exasperación. Tisseach, estoy de acuerdo, sueno demasiado como una seductora.
Archie, disfrazada, se quejó en voz baja y avergonzada, con las mejillas enrojecidas. Ante sus inesperadas quejas, Jime solo pudo reírse divertida, pues tenían razón en parte. Quizás era una sutil insinuación de que su amo sí tenía sentido del humor. Bueno, todos jugamos con las cartas que nos tocan. Siguiendo adelante, supongo que todos tienen claras sus coartadas. Sí, somos antiguos residentes imperiales que nos hemos convertido en aventureros del Reino Dragón, lo cual no está muy lejos de la verdad, así que nos resulta más fácil salir del paso con nuestras mentiras en las preguntas y conversaciones, respondió Ekeran encogiéndose de hombros con indiferencia. Exacto. A veces, las tapaderas más sencillas y efectivas son las que toman prestados elementos de la verdad. Ahora bien, está previsto que todos partan mañana con el resto para la próxima misión de la organización. Así que, a menos que tengan algún otro asunto que tratar, comenzó Jime mientras volvía a sentarse, cuando Archie levantó la mano. Sí, claro, me preguntaba qué se está haciendo con mis hermanas. Le conté a mamá, al maestro sobre ellas y pareció entenderlo, y dijo que se encargarían del asunto, preguntó Archie con preocupación. Ah, no te preocupes, querida. Gracias a la información que ya me has proporcionado, ya hay gente investigando el caso. Ten la seguridad de que tus hermanas estarán bien atendidas y, con el tiempo, las traerán aquí. Ten en cuenta que, dadas las circunstancias actuales, pasará algún tiempo antes de que puedas verlas, respondió Jime con un tono genuinamente cálido y comprensivo. Gracias, estoy agradecido. Mientras Archie respondía con seriedad, era evidente que estaba conteniendo las lágrimas con un esfuerzo visible mientras hacía una reverencia, aferrándose a su nuevo bastón. De nada, querida. Ahora, les sugiero que aprovechen este tiempo para descansar. Mañana les espera un día bastante ajetreado. Tras confirmar sus instrucciones, el equipo felicitó discretamente a Archie por las buenas noticias mientras salían de la oficina. Una vez fuera, Jime sonrió al hablar con Strom, quien permaneció en silencio. ¿Y bien, qué opinas de ellos? Tienen margen de mejora, pero por lo poco que he visto, creo que les irá bastante bien, respondió Strom con una leve sonrisa. Sí, a mí también me gustan bastante. Nuestro maestro tiene buen ojo para el talento, lo cual me recuerda que Parpatra Ogrión llegará pronto y se unirá al resto de vosotros cuando lo haga. Estoy seguro de que Venka os avisará en cuanto eso ocurra para que podáis estar presentes en el rito Ninsu. Sí, ya me lo esperaba. ¿Y tú? Preguntó Strom con aburrimiento. Bueno, después de la juerga de anoche, esperaba volver a intentarlo con el dúo de Dennis y Feilara, pero lamentablemente están ocupados preparándose para la misión de mañana. Jime respondió con un suspiro de decepción. Desvergonzado como siempre. ¿Pero de verdad estuvo tan bueno?, preguntó Strom arqueando una ceja. Oh, en efecto, Dennis es un amante bastante hábil y atento. Tanto él como Feilara tienen una resistencia increíble, casi no pude seguirles el ritmo. Feilara, en particular, fue la sorpresa, ya que mi experiencia con semihumanos es bastante limitada. Así que fue un encuentro muy interesante, respondió Jime con un tono lascivo. Bueno, yo, por mi parte, nunca he estado con semihumanos, así que tendré que creerte. Strom saludó con desdén y una risita mientras se disponía a marcharse. Buena suerte ahí fuera, amigo mío, dijo Jime con cariño. Gracias. Intente no meterse en muchos líos mientras no estamos, dijo Strom en tono amistoso antes de marcharse. Jime soltó una risita ante las palabras de despedida de Strom. Al fin y al cabo, ella no era quien entraba en una zona de guerra activa. Quizás era una preocupación innecesaria, pero al igual que aquella noche en que Madore la salvó, Jime presentía que la última misión de la organización sería la más trascendental hasta el momento. Sus consecuencias tendrían repercusiones que se sentirían a lo largo de toda la guerra. Aún no había amanecido cuando el bosque oriental del Reino del Dragón yacía en silencio absoluto. Ni siquiera los insectos, las lombrices ni sus numerosos animales pequeños se atrevían a emitir un sonido en una época en que los depredadores, tanto humanos como de otras especies, vagaban por las tierras. Tal era la naturaleza de la guerra, que desataba lo peor de toda la vida inteligente y sumía sus bosques en un silencio sepulcral. A pesar de la tensa atmósfera, dos hombres bestia con aspecto de lobo bostezaban tranquilamente mientras se arrodillaban junto a la orilla del río. Su especie había controlado esta zona durante tanto tiempo que la sola idea del peligro les resultaba inconcebible, al menos no por parte de los humanos de esta nación y de la mayoría de sus congéneres que no fueran betas o alfes.
Así fue como ni siquiera sintieron el peligro en el aire, pues una suave brisa soplaba entre los árboles. En cuanto se pusieron de pie, un breve destello de luz atravesó el velo de oscuridad que los envolvía. La velocidad fue tan intensa que ni siquiera el capitán guerrero del reino de Reestice habría podido percibir el peligro, al menos no hasta que fue demasiado tarde para reaccionar, cuando sus cabezas se separaron de sus cuerpos. Tuvieron apenas 3 segundos de confusión consciente antes de que sus vidas se extinguieran como una vela. Antes incluso de que los cuerpos tuvieran tiempo de enfriarse, sus restos desaparecieron como engullidos por la oscuridad misma. Este patrón se repitió por toda la zona, con hombres bestia inconscientes que morían y desaparecían, a menudo sin hacer ruido. En menos de una hora, la zona quedó casi completamente desprovista de vida bestial, y la figura de la Edo tensa, Borsa, antes la asesina y zanilla de los 13 héroes, emergió de las sombras y apareció en un claro iluminado por la luna. Colocó su mano derecha sobre su sien mientras hablaba en voz baja. El camino está despejado, líder. Podemos proceder a la segunda fase. Desapareciendo entre las sombras tan rápido como apareció, la vanguardia de la Orden de la Hoja de Fuego dejó un rastro de muerte silenciosa a su paso mientras ella y sus otros exploradores y pícaros abrían paso para que sus monturas de batalla lo siguieran. A pesar de que los hombres bestia comunes poseen una fuerza y sentidos 10 veces superiores a los de los humanos normales, frente a aquellos especializados en el sigilo y el asesinato, no eran más que niños torpes en la oscuridad. Al amanecer, la ciudad fortificada de Fogan y Araani estaba a la vista. Era una imagen a la vez sombría e inspiradora. A pesar de haber estado sitiada durante muchos meses, sin suministros ni apoyo regulares, seguía en pie, desafiante hasta el final. Guardias con armaduras verdes, maranes y grises montaban guardia en su muralla norte con una extraña tranquilidad, a pesar del caos que marcaba su día a día. Nota del autor: consultar la galería de fanfics. Claro, después de tanto tiempo se habían insensibilizado ante tales cosas mientras mantenían su vigilia. Uno de ellos habló con sarcasmo cansado mientras colgaba su escudo a la espalda, apoyando todo su peso contra la pared. Debería haber sabido que ese aviso de que recibiríamos monturas voladoras como refuerzos era una sarta de tonterías. Sí, tal vez. Pero el cuervo nos lo dijo hace solo un par de días, así que quién sabe cuándo llegarán, replicó otro guardia. ¿No te refieres a si vienen? Aparte del general y su guardia personal, hace tiempo que no vemos fuerzas armadas. De repente, el guardia que se quejaba se detuvo a mitad de frase mientras miraba boquiabierto hacia el horizonte. Su compañero se volvió hacia él con expresión interrogante y siguió su mirada para ver casi 2 docenas de monturas voladoras de diversos tipos que se dirigían directamente hacia ellos, con lo que parecía ser una enorme hoguera a lo lejos, detrás de ellos. Bueno, que me besen el culo y me llamen Sally. De verdad que vinieron. Sin perder tiempo, sacaron silbatos de las mochiles que llevaban a la espalda y soplaron en ellos. Los sonidos que emitían eran una mezcla entre el graznido de un pato y el graznido de un cuervo. Algo extraño considerando el entorno, pero incluso antes de que su hogar se convirtiera en un infierno casi literal, esos silbatos poco convencionales tenían como objetivo confundir a los hombres bestia que observaban y escuchaban en la zona. Casi de inmediato, las calles se llenaron de actividad cuando soldados y civiles, sorprendidos, entraron en acción. Se despejaron enormes áreas mientras los soldados, equipados con distintos tipos de armamento, tomaban posiciones con disciplina y destreza, a pesar de mostrar signos evidentes de fatiga. Se prepararon máquinas de asedio como catapultas, trabuquetes y balistas por si acaso los hombres bestia intentaban contraatacar a los refuerzos que llegaban. Tras unos instantes de tensión, la confusión se extendió entre sus filas. Murmuraban que en las zonas del bosque que no habían quedado reducidas a cenizas, normalmente hordas de hombres bestia acechaban para emboscar a cualquier fuerza amiga que intentara acercarse a su ciudad sitiada. Sin embargo, no había nada, ni un sonido, ni un movimiento, ni actividad alguna. Era casi como si simplemente se hubieran marchado. A pesar de esta incongruencia, permanecieron alerta ante cualquier trampa o subterfugio. Solo cuando las monturas de batalla sobrevolaron sus cabezas se permitieron relajarse y los vítores contenidos resonaron entre sus filas. A la cabeza de los grupos de aterrizaje formados por monturas aladas y una bestia mágica que asombraba a los soldados con su evidente vuelo mágico, se encontraba Benka, quien desmontó con una fluidez y gracia que impresionaron a todos los presentes. De pie, erguido, con la mirada penetrante y una disciplina férrea,
se encontraba quien Benka supuso que era el general a cargo de las defensas de la ciudad. Su rostro, cuidadosamente inexpresivo, reflejaba una mezcla de agotamiento y escasez de recursos, lo que delataba la delicada situación. Extendió su mano derecha y el hombre le devolvió el gesto, tomándola entre las suyas. Bienvenidos a Fogan y Araani, los estábamos esperando. Soy el general Ezequiel Soljansi, a diagonal NCH 21, encargado por su majestad de defender esta ciudad. Un placer, general. No le haré perder su valioso tiempo. ¿Cuál es la situación actual del enemigo? Después de una campaña larga y agotadora, se agradece la brevedad. A pesar de superarnos en número en todo momento, el enemigo también necesita comida y descanso como todos nosotros. Nos atacan por Oulides. Una batalla puede durar un día entero, quizás dos si tenemos mala suerte, y hacen una pausa para lamerse las heridas y reunir refuerzos antes de volver a intentarlo. Ya es algo habitual. Simplemente nos has pillado durante un descanso entre batallas. Por eso estamos aquí, general, para asegurarnos de que este descanso dure, dijo Benka con firmeza, ganándose un asentimiento. Me imaginaba que por eso te habían enviado aquí ahora. Para ser sincero, cuando el cuervo anunció tu llegada, muchos creímos que era falso. El enemigo puede ser ingenuo, pero no del todo tonto. Ha aprendido a engañar a nuestros cuervos y a darles mensajes falsos. Ahora tenemos que leerlos con atención para asegurarnos de su autenticidad, señaló Ezequiel con cansancio. Pueden ser bastante formidables. Ahora, Benka comenzó a observar al general mirando fijamente las monturas que tenía detrás. En particular, a la bestia mágica, Sura, que ahora llevaba una armadura mínima que también le permitía volar mágicamente. La bestia se yergue orgullosa mientras soldados y civiles exclamaban con asombro ante su presencia. Incluso el general, tan severo y profesional como era, parecía interesado en semejante noble criatura, como algunos entre la multitud la llamaban. Benka reprimió un gruñido de fastidio que se le acumulaba, pues seguía pensando que el hámster gigante tenía un aspecto ridículo, mientras que todos los demás parecían impresionados por semejante cosa. Quizás podrías darme un recorrido por la ciudad y sus defensas. Así podremos elaborar un plan que aproveche al máximo a mi gente, dijo Benka con prontitud. Por supuesto, mientras tanto, pueden explorar la ciudad por su cuenta para familiarizarse con ella. Ahora, me siguen. Tras esa invitación, Benka asintió a Dorian, que permanecía en silencio detrás de él, quien confirmó que debían transmitir su plan de acción a los demás. Luego, Benka siguió al general mientras se adentraban en la ciudad para comprender mejor con qué contarían. Lo primero que notó fue que las fuerzas del Reino del Dragón no eran tan homogéneas como las de la mayoría de las demás naciones. Galería de fanfics de Dragon Age. Utilizaban armas y equipo que parecían provenir de diversas fuentes y que habían sido restaurados tanto por medios convencionales como mágicos. Esto les daba la apariencia de una banda de mercenarios desorganizada, en lugar de un ejército profesional. Por supuesto, sabía, gracias a la información de la organización, que la nación tenía dificultades para equipar y abastecer adecuadamente a sus ejércitos debido a las penurias de la guerra, pero verlo en persona era otra historia. Me estás mirando fijamente, señor Benka. El general bromeó. Disculpen, comenzó Benka disculpándose, antes de ser interrumpido. No pasa nada. Tu reacción no es nada normal. La he visto a menudo en quienes se incorporan al campo de batalla por primera vez. No podemos darnos el lujo de desplegar lo que muchos llamarían un ejército convencional. Debemos apañárnoslas con lo que tenemos, cuando podemos. El general lo dijo con naturalidad. Sí, entiendo que en estas circunstancias la necesidad prima sobre todo lo demás. Aunque imagino que eso puede tener la ventaja de dar lugar a una fuerza bastante flexible, menos centrada en la doctrina y más en usar lo que funciona. Es decir, que tu gente puede luchar con la habilidad y la flexibilidad de los aventureros, adaptándose sobre la marcha siempre que sea posible. Una sonrisa cansada de aprobación asomó en los labios del general mientras miraba a Benka con renovado respeto. Tiene usted una mente muy aguda, señor. Eso es bueno. Quienes carecen de esa astucia no duran mucho aquí. Seré sincero con usted, como la situación lo amerita. Cuando supe de su grupo, yo, como muchos otros, pensé que no eran más que mercenarios oportunistas que se aprovechaban de la desesperación de nuestro pueblo y de nuestra inocente reina. Pero ahora, tras hablar con usted brevemente y ver su equipo y las bestias que trae consigo, quizás me equivoqué. Eso está perfectamente bien. Al fin y al cabo,
Somos una organización nueva. Yo también sería escéptico, dijo Venka con buen humor. Los dos hombres compartieron un momento de camaradería mientras sonreían y subían unos escalones hasta las murallas. Venka observó las miradas de los soldados, vestidos con distintos uniformes. Sus ojos reflejaban cansancio, pero devoción. Algunos tenían esa mirada perdida que solía ver durante sus misiones contra el dios demonio, pero lo que todos tenían en común era una frágil esperanza en la mirada que lo observaba, una esperanza que decidió honrar, asintiendo con la cabeza a todos los presentes. Parecían satisfechos con el gesto mientras retomaban sus tareas, que incluían recargar las máquinas de asedio y abastecerse de munición adicional. Sin embargo, hubo otras cosas que llamaron su atención. Por ejemplo, el acopio de botellas de vidrio llenas de diversos líquidos, rellenas de trapos empapados en algo de olor penetrante que flotaba en el aire, algo que en su mundo se conocía como cócteles Molotov. Quizás era de esperar. Incluso un niño sabía que las pieles peludas de los hombres bestias se incendiarían como fuegos artificiales en las circunstancias adecuadas. La verdadera sorpresa llegó cuando vio a los soldados cargando tubos de metal revestidos de madera, que tenían aberturas retráctiles en el extremo opuesto para verter líquido combustible, mientras que el extremo de disparo estaba cargado con lanzas, flechas e incluso fragmentos de metal que podían dispararse como una escopeta. Espera, he visto vídeos de esto en mi país. ¿Son como versiones rudimentarias de pistolas de petates? Joder, esta gente sí que sabe improvisar. Venka solo pudo contemplar con admiración cómo el pueblo del Reino del Dragón innovaba con lo que tenía a su alcance para defender sus hogares. Y al llegar a lo alto de las murallas con el general al frente, esta impresión se reforzó al ver un bosque calcinado mientras dominaban el campo de batalla. Desde su montura, vislumbró el terreno, pero ahora comprendió claramente el precio de defender aquella ciudad. Vio los restos calcinados de los muelles que antaño servían a los barcos que constituían el sustento de la ciudad. Infraestructura que los hombres bestia habían destruido, obviamente, no solo para aislarlos, sino también para llenar las aguas con la mayor cantidad de basura posible, facilitando así su paso y dificultando la pesca. Esto se hacía aún más evidente por los niveles de agua irregulares en varios puntos. Los puentes de piedra que conectaban la ciudad con tierra firme permanecían en gran parte intactos, a pesar de los agujeros y los tramos dañados. Obviamente, carecían de los medios para destruir por completo los 4 puentes de la ciudad. Si los hubieran tenido, ya lo habrían hecho. Mientras tanto, el general que acompañaba a Venka permaneció en silencio, evaluando la situación. El cansado líder, a pesar de su evidente agotamiento, era perspicaz. Rápidamente determinó que Venka era un hombre inteligente, deduciendo que podría comprender la situación sin necesidad de que se lo explicaran. Reforzó esta impresión con un brusco, extraño, al formular una pregunta. ¿Cuánto tiempo calcula usted que pasará antes de su próximo ataque, general? Después del desayuno. Les gusta pelear cuando han tenido tiempo de llenar sus estómagos con lo que hayan podido encontrar en el bosque y con la gente que han logrado capturar. El general guardó silencio durante un largo instante, dejando que la insinuación flotara en el aire. Siguió su mirada hacia un punto específico del bosque intacto a lo lejos. Su expresión sombría dejaba claro lo que los hombres bestia hacían con sus cautivos, más allá de comérselos. No, probablemente los torturaban para que los habitantes de la ciudad oyeran sus gritos, una especie de guerra psicológica. El suspiro tranquilizador del general, con los puños apretados, fue suficiente confirmación para Venka, quien continuó. Se les han agotado los cautivos, así que han recurrido a la caza excesiva en esta zona. Gracias a tu llegada, tendremos unas horas de relativa calma antes de que lancen otro ataque. Ya veo. Pero antes de que empecemos a hablar de estrategia, hay algo que me intriga, general. Es decir, ¿dónde están los cadáveres de los hombres bestia? El general guardó un silencio inusual ante la pregunta. A Venka le resultó extraño esa vacilación ante el principio fundamental de retirar los cadáveres del campo de batalla. No solo limitaba la propagación de enfermedades, sino que, en este mundo, era de conocimiento común retirar los cuerpos para prevenir la aparición natural de muertos vivientes. Los hombres bestia recogen a tantos de sus propios muertos como pueden. Les disparamos siempre que podemos cuando lo intentan. Del resto, nos encargamos nosotros mismos. Venka sintió levemente ante la explicación, pero había un trasfondo que lo inquietaba. No iba a presionar más al hombre, no cuando tenían asuntos más urgentes que requerían su atención.
El resto de los equipos tenían instrucciones de familiarizarse con la distribución de la ciudad antes de ser contactados mediante mensaje. Solo entonces probablemente podría hacerse una idea completa de cómo era la vida en esta ciudad. Mientras Benka estaba con el general Isiki y el Sol Yanzi, cada equipo tuvo la libertad de dispersarse y explorar la ciudad. Sin importar el equipo, todos veían ojos cansados, cargados de las mismas preocupaciones que Benka. Si bien era sorprendente que aún no se hubieran rendido a la desesperación, era evidente que la moral pendía de un hilo. Hasta que sonara la alarma para buscar refugio en la próxima batalla, la gente intentaba llevar una vida lo más normal posible. Las tiendas y puestos abrieron con medidas minimalistas, para poder desalojarlas y evacuarlas rápidamente. Durante este periodo de apertura, Lale de Blazing Crimson y la recién reclutada Feilara, a diagonal NCH 30, caminaron juntas, observando el estado de los edificios y las calles empedradas. Esta última podía caminar entre la gente sin causar pánico gracias a un anillo similar al que llevaba el Edo Tensa, que la hacía parecer una versión humana de piel clara. Mientras caminaban y conversaban tranquilamente, trazaban líneas de visión y rutas de escape y ataque como depredadores experimentados que acechan un nuevo hábitat. En ese momento, Feilara alzó una mano, admirando la efectividad del objeto mágico para alterar su apariencia. Al notarlo, Lale habló con una sonrisa burlona. ¿Admirando la vista? Algo así. Es una sensación extraña, como si estuviera caminando en la piel de otra persona. Pero debo admitir que es agradable poder caminar entre la gente abiertamente de nuevo sin que me miren como a un monstruo, dijo Feilara con una sonrisa melancólica, antes de que Lale, sonriente, le diera un suave codazo en las costillas. ¿Y bien? ¿Qué tal estuvo? Sí, ¿cómo fue que, ya sabes, acostarte con la jefa y ese chico encantador, Dennis? Apuesto a que fue divertido, ¿eh? Ante esa señal, Feilara esbozó una sonrisa traviesa y de oreja a oreja, pues no solo comprendió a qué se refería, sino que también intentó sacarla de su mal humor. Lale sabía que había convivido con humanos antes de la guerra gracias a sus conversaciones, así que le resultó fácil intuir su estado de ánimo. Agradecida por el gesto, le siguió el juego. Ja, sí, así era. Ambos estaban muy entusiasmados con la experiencia, y, francamente, necesitaba desahogarme. Ambos se rieron de aquello, y justo cuando iban a continuar su charla, un aroma flotaba en el aire que ambos percibieron. A lo lejos, vieron un puesto de comida que se abría con trozos de carne cocinada colgados de ganchos. Curiosos, decidieron acercarse y se dieron cuenta de que algo les resultaba extraño. Antes de que pudieran darle más vueltas, una mujer rubia de mediana edad, de ojos verdes y complexión normal, les habló bruscamente. Oigan, señoras, ustedes son parte de los refuerzos que llegaron, ¿verdad? Entonces dejen de mirar y coman algo antes de que esas bestias asquerosas empiecen a atacar de nuevo. Ambos se miraron, se encogieron de hombros y siguieron sus instrucciones mientras se acercaban al puesto. Me sorprende que hayan oído hablar de nosotros tan rápido, observó Lale en tono informal. Sí, bueno, llegar a lomos de monturas voladoras no es precisamente sutil. La noticia corre rápido, respondió con una sonrisa burlona antes de continuar. Ahora, no se molesten con monedas. No las necesitamos hasta que esas bestias sean expulsadas. Nos dedicamos al trueque. Si quieren comer, lo intercambian por algo útil, ¿de acuerdo? Sí, es justo. ¿Y tú qué tienes?, preguntó Feilara encogiéndose de hombros. Lo que ves es lo que hay. Nos hemos quedado sin trigo, cebada, frutas y verduras, dijo el vendedor, señalando la carne colgada en ganchos. Aquello tenía cierto sentido para ambos mientras metían la mano en sus respectivas bolsas. Esta ciudad no había recibido suministros adecuados en bastante tiempo, y las tierras de cultivo cercanas habían sido destruidas por la invasión. Si quedaba algo, probablemente estaba reservado para los defensores. Aunque eso planteaba la pregunta obvia de dónde provenía la carne. Toma, ¿te sirven?, preguntó Lale mientras ella y Feilara colocaban un par de pociones curativas azules sobre el mostrador. Los ojos de la vendedora se abrieron como platos al ver las botellas de cristal transparente llenas de líquido azul. Luego se frotó los ojos, solo para asegurarse de que no se lo estaba imaginando. Oigan, ¿hablan en serio? ¿No van a necesitar esto en la batalla que se avecina?, preguntó con incredulidad. Hemos venido a ayudaros, amigos. Desde mi punto de vista, esto es lo mínimo que podemos hacer, dijo Lale con una sonrisa relajada, a lo que Feilara asintió con la cabeza, mostrando una expresión similar.
La tosca vendedora apretó la mandíbula, como si intentara contener las lágrimas ante el gesto. Era de sobra conocido que las pociones curativas eran caras, a casi 2 monedas de oro la botella. El hecho de que aquellos, supuso que eran aventureros, las hubieran ofrecido gratuitamente a cambio de unos trozos de carne la conmovió profundamente. Respirando hondo por la nariz para reprimir el impulso de llorar, sonrió ampliamente mientras cortaba con entusiasmo generosas porciones de carne. Comed bien y manteneos fuertes, lo vamos a necesitar en unas horas. Las 2 mujeres aceptaron con gratitud la carne envuelta en papel al despedirse, y el vendedor guardó rápidamente las pociones curativas en su bolsillo. Mientras caminaban, ambas dieron grandes bocados a la carne y, al masticar, se miraron con comprensión y asintieron, como si sus sospechas iniciales se hubieran confirmado. Al mismo tiempo, el equipo disfrazado, antes conocido como Forsyth, hacía lo mismo que Lale y Feylara, a excepción de Imina, quien insistía en explorar el terreno. Así, el trío disfrazado formado por Ekeran, Roberdick y Archie recorrió la ciudad, observando zonas que mostraban las cicatrices de batallas pasadas. Algunos edificios estaban dañados o completamente destruidos, pero la gente resistía con una tenacidad inquebrantable. Era a la vez admirable y desgarrador. Archie se quejó audiblemente mientras bebía el contenido de una taza de madera. ¿Estás bien, Archie?, preguntó Ekeran a través de su enlace, Ninsu. Oh, estoy bien, Ekeran. Es solo que este café artificial deja mucho que desear, respondió mentalmente, sorprendiéndose de lo rápido que se estaba acostumbrando a su extraña situación. Es inevitable. Con toda la escasez de alimentos y suministros, es un milagro divino que hayan logrado sobrevivir tanto tiempo con lo poco que les queda. Roberdick intervino con un tono de compasión en su mente. De hecho, el hecho de que elaboraran sustitutos del café con bellotas, geucous, raíz de achicoria e incluso setas demuestra la laboriosidad y adaptabilidad de este pueblo. Incluso oyeron historias de cómo los jardines de flores de antiguos nobles se habían reconvertido para cultivar lo poco que podían, mientras que las flores mismas se molían para obtener ingredientes útiles. Todo lo que podían se aprovechaba y nada se desperdiciaba. Los materiales de los edificios dañados o destruidos se utilizaban para fabricar flechas y municiones para las máquinas de asedio que defendían la ciudad. Incluso los edificios que no se consideraban esenciales para la defensa de la ciudad se demolían deliberadamente para obtener recursos útiles. Irónicamente, esto incluía la sede local del gremio de aventureros, según descubrieron. Había una ironía cómica en ello, dada su nueva situación. Justo cuando sus pensamientos estaban sincronizados, Imina apareció de repente junto a ellos, bebiendo su propio sustituto de café amargo. Ya era bastante sorprendente que su bebedora habitual estuviera sobria, pero desde el rito ninsu y las mejoras de equipo, todas sus habilidades parecían haberse potenciado más allá de lo que eran capaces antes. Ella parecía adaptarse con total naturalidad, mientras que el resto aún se estaba acostumbrando. Bienvenida de nuevo, Imina. ¿Has aprendido algo nuevo?, preguntó Ekeran en tono informal. Oh, sí, creo que me gusta este café con champiñones, comentó Imina con ironía mientras tomaba un sorbo de la bebida caliente. Archie soltó una risita divertida, mientras que Roberdick tosió exageradamente para reprimir una carcajada que le brotaba. Ekeran sonrió con sorna a su amante por su intento de humor y esperó pacientemente mientras ella se encogía de hombros. Esta gente es dura, viven en condiciones que destrozarían a la mayoría de la gente del imperio. La verdad es que me cabrea un poco que el maldito emperador tuviera que sufrir un golpe en el orgullo y el ego antes de dignarse a enviar más tropas, pero bueno, parece que viven movidos por el puro rencor, si no por otra cosa. Eso queda más claro al verlos recolectar cadáveres de hombres bestia para obtener materiales, dijo Imina con indiferencia telepáticamente, mientras seguía bebiendo su café falso. Espera, ¿qué quieres decir con eso?, preguntó Ekeran rápidamente, con la sorpresa reflejada en las expresiones del resto del equipo. Sí, esta gente de verdad que no desperdicia nada. Lo vi en un rincón escondido, lejos de las miradas indiscretas. Habían despojado cadáveres de hombres bestia para curtir y aderezar pieles y pelaje, y estaban dando forma a sus huesos para fabricar herramientas y demás. Es un poco surrealista. Claro que no quería ni pensar en lo que hacían con el resto. Imina dejó caer la indirecta mientras señalaba los puestos cercanos que exhibían carne cocinada colgada de ganchos. Expresiones de sorpresa y asco se reflejaron en sus rostros mientras ella seguía bebiendo tranquilamente hasta vaciar su vaso. Ekeran negó con la cabeza,
recomponiéndose, lo que provocó miradas extrañas de los lugareños mientras hablaba en silencio. De acuerdo, ignoremos lo perturbador que es eso, aunque tenga cierto sentido, aunque sea un tanto salvaje. En efecto, líder, es una especie de justicia poética. Los monstruos que intentan devorar a esta gente acaban siendo devorados a su vez, observó Roberdick con sequedad y una mirada endurecida. Eso tomó a Ekeran por sorpresa. Jamás había visto a Roberdick adoptar tal postura. Claro que, después de sus experiencias en Azarik y de someterse al rito Ninsu, todos habían cambiado. Era como si compartieran su trauma acumulado y su fortaleza, y se hubieran endurecido como veteranos por ello. No es que fueran novatos antes de todo esto, pero lo que vivieron superó con creces lo habitual para los trabajadores o aventureros. Dediquemos otra media hora a explorar y cartografiar esta zona. Después nos reuniremos con los demás en el punto de encuentro para ver cuál será el plan de batalla general, dijo Ekeran, bebiendo su café de un trago y recibiendo la aprobación mental de los demás. Ekeran quedó nuevamente asombrado por la facilidad con la que se adaptaron a la comunicación telepática. ¿Sería porque antes eran un equipo muy unido y coordinado? Sinceramente, no lo sabía. Lo extraño y fantástico se había convertido en su nueva normalidad con tal rapidez que no tuvieron tiempo de pensarlo. Aunque, dado que pronto entrarían en guerra, quizás era lo mejor. Reinaba una quietud absoluta mientras las nubes cubrían toda la región de Fogan y Araani. Los soldados del Reino del Dragón permanecían preparados en las murallas y en puntos estratégicos de la ciudad, a la espera de lo inevitable. Los civiles ya se habían refugiado, y las fuerzas de la Corporación Hoja de Fuego ya estaban desplegadas. El silencio que reinaba en la región era casi ensordecedor, el mundo parecía contener la respiración. En la sección central de las murallas, Benka permanecía junto al general, contemplando los restos calcinados del bosque que se extendían ante ellos. El general Yanzi entrecerró los ojos mientras sacaba y abría un reloj de bolsillo dorado. Su tic-tac resonó en el aire mientras apretaba la mandíbula, lo cerró con un chasquido seco y lo guardó en su mochila, hablando con incredulidad. Llegan tarde. Benka asintió brevemente mientras mantenía sus sentidos sobrehumanos agudos y fijos en el horizonte. Sabía que aquello era inusual para los hombres bestia, dadas sus conversaciones anteriores. A pesar de su salvajismo, eran criaturas de costumbres. Para Benka, significaba que algo más estaba sucediendo. ¿Qué opina, general?, preguntó Benka con curiosidad. Creo que esos cabrones están intentando algo nuevo. Eso nunca es buena señal. Sí, ese sentimiento reflejaba los propios pensamientos de Benka, y el tono firme del general no hizo sino reforzar sus sospechas. Como para confirmarlas, Benka percibió movimiento en el bosque lejano. Aunque nadie más lo había notado aún, el general a su lado no tardó en percibir la tensión en su rostro y sacó el espejo encantado de su mochila. Con un chasquido metálico, se despegó y el general miró a través del monocular. Benka se sorprendió un poco al ver el objeto, ya que era algo que su yo de antes habría atribuido a los piratas. Tenemos movimiento. Prepárense para la batalla, bramó el general mientras seguía examinando el objeto. Se desató una intensa actividad cuando los soldados entraron en acción. Desde preparar las flechas hasta cargar las máquinas de asedio, se prepararon con disciplina y destreza a pesar del cansancio de la batalla. Fue un acto admirable que no hizo sino reafirmar su determinación y su formidable potencial. Tienes unos sentidos realmente agudos, ya que has detectado algo a esa distancia. Antes eras un aventurero, ¿no es así?, preguntó el general con calma. Algo así, sí, respondió Benka con franqueza. Ya me lo imaginaba. Bueno, veamos si nuestros preparativos resistirán esta nueva tormenta, porque ahora sé con certeza que esas bestias nos tienen reservada una nueva sorpresa. Como si respondiera a sus palabras, la arboleda estalló literalmente en actividad al emerger decenas de miles de hombres bestia de diversos tipos animales. Pero en lugar de la frenética carrera hacia ellos que caracterizó sus ataques anteriores, comenzaron a marchar lentamente en formaciones dispersas. Tras ellos, arietes con ruedas emergieron del bosque como enormes bestias. Tanto Benka como el general apretaron los dientes al ver que su construcción estaba diseñada para sortear fácilmente los pocos agujeros en los puentes que conducían a las puertas. Era a la vez una innovación y una declaración de intenciones. Los hombres bestia iban en serio en su intento de tomar esta ciudad, de una forma u otra. Sumado al lento avance de las fuerzas que sacudían la tierra bajo sus pies, el efecto psicológico fue realmente impactante. Cabe destacar que los soldados se mantuvieron firmes, pero su disciplina flaqueó y las consecuencias serían graves si no actuaban con prudencia.
¿Qué piensa hacer, general? Preguntó Venka con estoicismo, pero con firmeza. Nos mantenemos firmes. Desconozco qué ha provocado este cambio, pero no podemos permitirnos entrar en pánico ahora. Lo más probable es que eso sea lo que buscan esas bestias, que perdamos la calma y hagamos alguna tontería. No podemos caer en tales provocaciones. No hasta que sepamos más, respondió el general con determinación. Mientras la horda de hombres bestias se acercaba estrepitosamente a la ciudad, Venka no pudo evitar sonreír. Incluso en esas condiciones, el general permanecía sereno. Vio esa mirada de determinación y odio entremezclada en sus penetrantes ojos, que le recordaba a otras similares que había conocido en su vida anterior en este nuevo mundo. Era reconfortante, en cierto modo, saber que individuos así nacían en cada generación. ¿Hectómetros? Eso es. Las reflexiones y palabras de Venka se desvanecieron al ver a lo lejos a unas bestias con aspecto de ave que alzaban el vuelo desde el borde del bosque. El general que estaba a su lado también lo vio y chasqueó la lengua con frustración. Ese es su juego. Un ataque por dos frentes, tanto por tierra como por aire. ¿Supongo que no lo han hecho antes? Preguntó Venka secamente. No de una manera tan organizada, no. Quien quiera que los esté comandando ha compensado algunas de sus debilidades tácticas. También me preocupa que más puedan tener entre manos. Va, no importa. Lo único que podemos hacer es lo que hemos hecho y adaptarnos a medida que avanza la batalla. Arqueros, alto, morteros, preparados. Máquinas de asedio, carguen. Ante esa orden, los soldados tensaron sus arcos mientras hombres con antorchas les prendían fuego. Detrás y entre ellos se encontraban los soldados con los cañones de petates que Venka había visto antes. En formación escalonada, algunos arqueros permanecían de pie, mientras que otros se arrodillaban. Un grupo de arqueros sembraría la muerte sobre objetivos terrestres, mientras que los otros atacarían a las bestias voladoras. Los morteros, como Venka supo que los llamaban, llevaban sus cañones personales improvisados sobre los hombros. En cuanto los aviones se acercaban lo suficiente, los soldados que los seguían encendían las mechas, disparando lo que fuera que estuviera cargado en sus cañones. En cuanto a las máquinas de asedio, también se preparaban tras la seguridad de las murallas. Y en cuanto tanto los aviones como las fuerzas terrestres entraban en su alcance, dar rienda suelta. En el instante en que el general Yanzi dio la orden, una auténtica tormenta de fuego surgió de las murallas de la ciudad, flechas llameantes surcaron el cielo, describiendo arcos ascendentes o curvas descendentes hacia las fuerzas terrestres de hombres bestia. Una brutal mezcla de escombros y rocas en llamas voló por los aires, incinerando y pulverizando a algunos de los hombres bestia más débiles al contacto. Los que eran un poco más fuertes desearon no serlo cuando sus pieles se incendiaron, obligándolos a caer a las aguas que rodeaban la ciudad. Quienes intentaron salir recibieron flechas en las cuencas de los ojos o proyectiles de balista en el pecho como castigo. Fue brutal y a la vez gratificante para los defensores, quienes adquirieron mucha práctica para perfeccionar sus habilidades. Sin embargo, tal satisfacción fue efímera, debido a la enorme cantidad de enemigos presentes. Por cada objetivo abatido definitivamente, otros dos ocupaban su lugar. El desgaste jugaba en contra de los defensores contra los objetivos terrestres. En el aire, los voladores habían adaptado armaduras humanas ligeras para protegerse de las flechas. Si bien esto les sorprendió, también se adaptaron rápidamente a ello. Los arqueros comenzaron a apuntar a las alas, brazos, piernas y otras extremidades en su intento por derribarlos. Un arquero incluso logró alcanzar a una bestia alada en la ingle, haciéndola caer al suelo con un grito de agonía. Venka y algunos de los guerreros de ambos bandos se estremecieron visiblemente ante aquello. Cualquier hombre que se precie lo habría hecho. Auge asterisco. Sin embargo, ese breve instante de solidaridad se rompió cuando los arietes impactaron contra las dos puertas que aún quedaban accesibles. Los defensores no necesitaron órdenes, pues se activó una trampa que roció a los hombres bestia con aceite hirviendo. Aquello habría sido motivo de celebración, pero para su horror, los hombres bestia no murieron gritando. En cambio, un campo mágico de color rojo brilló, protegiendo tanto a los arietes como a los hombres bestia. La noticia llegó de inmediato al general, quien maldijo entre dientes. Los pocos hechiceros que tenían en la ciudad habían estado trabajando sin descanso con sus herreros, manteniendo sus armas y armaduras en las mejores condiciones posibles. Esto significaba que no estaban preparados para combatir la magia con magia. De hecho, esta era la primera vez que los hombres bestia utilizaban algún tipo de magia desde su nombramiento en Fogan y Araani.
Tras escudriñar rápidamente el horizonte, divisó hombres bestia con aspecto de lagarto y simio, ataviados con vestimentas chamánicas y tatuajes, curando a hombres bestia heridos y lanzando hechizos de apoyo. Pero a esa distancia debería haber sido imposible, ¿o acaso? Al sacar su lupa, notó que algunos hombres bestia llevaban tatuadas piezas de armadura adicionales que emitían un brillo sutil. No tardó en atar cabos y dedujo que utilizaban algún tipo de magia de largo alcance. No era hechicero, pero conocía lo suficiente como para suponer que era posible con los objetos adecuados y en manos de magos habilidosos. Mierda, de nuevo maldijo, pero no tuvo tiempo de reflexionar, pues los hombres bestia comenzaron a desplegar a sus escaladores en las murallas de la ciudad fortaleza. Benka reconoció a algunos de ellos de la misión de rescate de la prima de la reina, Cornelia Auriculus, o como prefería que la llamaran en público, Fioune. N/a capítulo 30, la superioridad numérica, las tácticas y el apoyo de los hechiceros estaban surtiendo efecto, y algunos de los voladores lograban superar a los defensores. Cabe destacar que los soldados esquivaron las garras y los lanzamientos de lanza de los voladores con sorprendente rapidez, contraatacando como podían. Algunos incluso derribaron a unos cuantos con armas cuerpo a cuerpo de tipo asta. Incluso cuando algunos escaladores lograron trepar los muros, los defensores respondieron rápidamente. Un tipo de soldado que Benka descubrió, designado como centinela brigadier pesado, funcionaba como una especie de tanque, en su jerga y grasil, recibiendo golpes que la infantería de línea común no sobreviviría. Sin embargo, con su espada y escudo en mano, abrumaron a los hombres bestia que lograron pasar gracias a su superior trabajo en equipo y habilidades de combate. N/a Gallery, en efecto, los hombres bestias se basaban demasiado en su superioridad natural en fuerza y número, mientras que los humanos compensaban esta desventaja con entrenamiento y astucia. Contra otros ejércitos humanos, salvo los reclutas mal entrenados del reino de Reestice, podían ser inferiores, pero al estar especialmente entrenados para combatir a los hombres bestia, su perspicacia comenzó a brillar. Cuando los soldados regulares tuvieron que retroceder, la infantería de lanceros pesados formó un muro de escudos que bloqueó a los hombres bestia demasiado confiados, empalándolos al estrellarse contra sus filas. Luego llegó la infantería de asalto media, cuyos miembros, incluso con sus medias alabardas y armaduras de media placa con cota de malla, eran temibles por derecho propio. Hacían girar sus armas no para alardear, sino para ganar impulso mientras decapitaban a muchas bestias que intentaban superarlos. Mientras tanto, la infantería de línea común continuaba lanzando bombas incendiarias contra los escaladores, provocando la caída mortal de muchos. A pesar de estos heroicos esfuerzos, muchos escaladores lograron abrirse paso y se dirigieron de inmediato a sus máquinas de asedio. Allí los recibió la guardia personal del general, los caballeros reales de élite del Reino del Dragón. Aunque pocos en número, eran los más fuertes, mejor equipados y más hábiles de las fuerzas del reino en la ciudad. Partieron a los hombres bestia por la mitad con una destreza y una gracia que hacían que los atacantes parecieran aficionados. Y las hordas de hombres bestia seguían llegando. Su número era simplemente inmenso. Era como si todos los hombres bestia del país hubieran convergido en ese único lugar. El general Yanzi jamás había visto tantos. Parecían más enjambres de insectos que bestias, y justo cuando todo parecía perdido. Mensaje. De acuerdo, pasemos a la etapa 2. Dicho esto, Benka se lanzó hacia los hombres bestia, usándolos como apoyo mientras saltaba de uno a otro, decapitándolos a su paso. El general quedó estupefacto por un instante, admirando la brutal elegancia de esos movimientos, pero enseguida volvió a la realidad, recordando el plan que había discutido con Benka mientras descendía. Acto seguido, las monturas aéreas de la compañía de plomo de fuego emergieron de varios escondites por toda la ciudad. Entre ellas se encontraba Fioune, la prima de la reina, que lanzaba un hechizo tras otro mientras su Wyvern personal incineraba a numerosos voladores. En cuanto los defensores de la ciudad vieron esto, cambiaron inmediatamente a tácticas defensivas. Mientras tanto, Benka se estrelló contra los hombres bestia que atacaban una puerta, destruyendo su ariete. Otro estruendo resonó en toda la zona desde otra puerta, donde Dorian masacraba a los hombres bestia sin piedad. Entonces Benka, con una sonrisa maníaca y dentuda, lo siguió, cargando contra las filas enemigas con desenfreno y escudo en alto. Su espada rúnica destrozaba a los hombres bestia como si fueran espigas de trigo cegadas por una guadaña, mientras trozos sangrientos volaban por doquier. Cuanto más mataba,
más aceleraba Dory en su propia matanza. Era como si participaran en una especie de concurso sin nombre para ver quién mataba más. Claro que los hombres bestia no lo sabían. Lo único que sabían era que un par de humanos los estaban despedazando como si fueran los alfes de su manada. Con un único giro, Venka hizo girar su espada en un tajo horizontal frente a él. Al hacerlo, una aura roja lo rodeó mientras su escudo salía disparado como una bala de cañón. Las palabras que usó para activar su habilidad se perdieron en el fragor de la batalla, mientras su escudo rebotaba contra más de 2 docenas de hombres bestia, antes de regresar a su amo con un rebote en arco vertical. Uno de los objetivos cuya cabeza explotó por el proyectil poco ortodoxo de Venka, al menos para los hombres bestia, fue uno de los hechiceros de la retaguardia que apoyaban al ejército. Esto desconcertó a los hombres bestia lo suficiente como para que detuvieran su sed de sangre, y mientras Venka sonreía con la espada alzada a la altura del escudo, simplemente dijo, ¿quién sigue? Mientras tanto, dentro de la ciudad, decenas de hombres bestia lograron burlar a los defensores. Pero en lugar de flanquearlos o dirigirse a las máquinas de asedio, grupos enteros corrieron hacia las puertas secundarias. Estas no estaban fuertemente defendidas, ya que gran parte de los puentes, especialmente las zonas justo frente a las puertas, habían sufrido daños demasiado graves como para poder ser transitables. De hecho, según los pocos aviedes que regresaron con vida, apenas había defensores allí. Quienquiera que los dirigiera probablemente consideró esto una vulnerabilidad que explotar, pues aquellos hombres bestia corrieron apresuradamente hacia ellos. Mientras tanto, cientos de hombres bestia nadaban hacia ellos mientras los defensores en las murallas estaban ocupados con la fuerza principal. En teoría era un plan viable, pero la teoría y la realidad a menudo no coincidían, porque en el preciso instante en que los hombres bestia saltaron por encima de los muros hacia las puertas, doble corte de luz. El repentino anuncio del uso de arte marcial sacudió el aire cuando 5 hombres bestia fueron acuchillados desde el cuello hasta la cadera por su precisa aplicación. El grupo de bestias estaba alineado casi a la perfección para el disfrazado Ekeran, quien sonreía con evidente humor con una espada en cada mano, mientras que un sexto hombre bestia logró retroceder con una simple herida en el hombro. Vaya, así que eso era. Este tiene algún tipo de hechizo de protección activo. Todavía se siente raro. Pero creo que me estoy acostumbrando a usar tu talento, Archie, dijo Ekeran telepáticamente con naturalidad. Agradece a nuestro mecenas estas gafas que nos ayudarán a controlarlo y enfocarlo para todos nosotros, respondió Archie mentalmente mientras terminaba de lanzar hechizos de apoyo sobre el equipo y se ajustaba las gafas. De hecho, dado que los talentos se compartían entre aquellos vinculados mediante ninsu, se descubrió que el uso de objetos de apoyo especializados era a menudo necesario. En el caso de Archie, usar lo suyo solía desorientar a sus compañeros de equipo, además de las reacciones negativas al exponerse a magias poderosas y a sus lanzadores. De ahí los objetos mágicos con forma de gafas que ahora portaban, los cuales ayudaban a gestionar, filtrar y controlar su talento para todos. Lo cual, casualmente, inspiró el nuevo nombre que Ekeran le dio a su equipo de aventureros. Bueno, vamos a demostrarles a estos salvajes de lo que es capaz el equipo, Brave Densais, clasificado en rango de Mitri. Ese nombre. Disgised y Mina resopló divertida mientras preparaba su arco en una cornisa cercana. Ja, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, creo que es bastante apropiado, exclamó Roberdick, disfrazado, con buen humor mientras se preparaba para la batalla. Mientras tanto, Archie, disfrazada, sonrió y sacó un tubo delgado de una mochila que llevaba en la parte baja de la espalda, apuntándolo hacia el cielo. Al apretarlo, lanzó un destello de luz ardiente. Era el equivalente en este mundo a lo que Venka denominaba una bengala de señalización, y su efecto fue inmediato, ya que avisó a todas las fuerzas aliadas de la zona de que la fase 3 estaba a punto de comenzar. Auge, un estruendo similar a un trueno resonó en toda la zona cuando Rukei de carmesí ardiente disparó su mosquete en el bosque lejano, que ya había sido despejado de enemigos. La bala encantada, potenciada aún más por la aplicación de artes marciales, se curvó y zigzagueó por el aire mientras seguía y se dirigía hacia cada hombre bestia como un misil guiado en miniatura. El impacto psicológico fue inmediato cuando el enemigo vio caer a sus camaradas por docenas junto a las murallas. Mientras tanto, otros equipos entraron en acción, aniquilando a los enemigos que habían logrado traspasar las murallas.
Tras su dura prueba al rescatar al primo de la reina, contaban con experiencia de sobra para enfrentarse a este tipo de enemigos. Esto era especialmente cierto cuando aprovechaban el entorno urbano natural de la ciudad fortaleza para acorralar grupos, tender emboscadas y usar trampas prefabricadas. Fuera de las murallas, los hombres bestia que aún seguían con vida intentaron asaltar la posición de Rukei, guiados por sus instintos y sed de sangre hacia su puesto de francotirador. Esto también resultó infructuoso, ya que la inusual bestia mágica, Sura, junto con Lale y Feilara, los enfrentaron de frente. Fue un choque de fuerzas que desbarató casi por completo los intentos de flanqueo del enemigo. El curso de la batalla pareció inclinarse a favor de los defensores, y por un instante Benka se permitió una breve sensación de logro. Incluso sin un mensaje que le informara sobre el estado de la batalla, él también podía sentir cómo la situación cambiaba a medida que su resistencia casi ilimitada lo impulsaba hacia adelante. Atravesó a las bestias sin apenas un rasguño, ya que las hordas de hombres bestia no encontraban resistencia ante sus armas y equipos superiores. Cuando los hechiceros enemigos restantes se teletransportaron, la victoria parecía prácticamente asegurada, hasta que, agoo, de repente, fuertes temblores sacudieron el firmamento, y aullidos ensordecedores resonaron en el aire como truenos. Los seres Sedo-Tensa, como Benka, podían soportar la incomodidad sin demasiada dificultad, mientras que los defensores vivos se doblaban de dolor, náuseas y, finalmente, parálisis. Fue entonces cuando los ojos de Benka se abrieron de par en par al ver a gigantes hombres lobo, emergiendo del bosque como espectros. La escena era tan aterradora que la mayoría de los hombres bestia que aún quedaban en el campo de batalla se retiraron, pues el miedo y el instinto de supervivencia anularon cualquier impulso de quedarse a luchar. Sobre todo cuando parecía que no había ningún beta o alfa hombre bestia presente para hacer cumplir las órdenes que se les habían dado previamente. Ante Benka se alzaban 10 gigantes salvajes que lo superaban en tamaño, y a pesar de las probabilidades, sonrió. ¿Por qué? Porque tenían un gigante propio reservado para una ocasión como esta. Sacó una pequeña estatuilla de su mochila y la arrojó al bosque. El objeto de Yggdrasil permitía intercambiar lugares con él, y en cuanto tocó el suelo, el gigante Edo-Tensa de la Kensen se materializó ante sus ojos. Izuma, empuñando un hache, sonrió divertido mientras los demás gigantes observaban sorprendidos, y con un rápido movimiento decapitó a los más cercanos. Aunque Benka quería unirse a la batalla, su instinto le decía que debía comprobar de inmediato el estado de la ciudad mientras activaba el hechizo, mensaje, mediante un objeto. Informe. ¿Qué está pasando allí? Preguntó con seriedad a través de la conexión mágica. Oye, líder, tenemos problemas aquí. Lo que sea que hayan hecho esos animales gigantes chillones ha dejado a todos inconscientes. Solo Kullervo, Lale, Feilara, esa bestia mágica que nombraste, Mortis, y las monturas parecen estar bien, pero regresaron cuando sus jinetes quedaron inconscientes. Todos los que aún pueden moverse están retrocediendo, intentando despertar a los equipos humanos. Mierda. Benka regresó a las murallas de la ciudad más rápido que el viento, y tal como Grag había dicho, todos los defensores humanos estaban inconscientes, algunos sangrando por la nariz y los oídos. El general se encontraba en el mismo estado cuando lo examinó. Había visto ataques como este tanto en Yggdrasil como en su primera vez en este mundo, y la escena lo perturbó profundamente. No puede ser, pero quizás. Maldita sea, no tenemos tiempo para esto. Con casi todos nuestros humanos diezmados, Mortis y los Sedo-Tensa tendrán que suplir la falta, pero ni siquiera nosotros podemos estar en todas partes a la vez. Mientras el antiguo líder de los 13 héroes se preguntaba cómo Lale, Kullervo y Feilara habían logrado mantenerse conscientes, esa era una cuestión para reflexionar más tarde. En ese momento, la prioridad era despertar a los miembros humanos de la Orden de la Hoja de Fuego. Por suerte, tenían varitas con varias cargas de hechizos de recuperación, pero eso llevaría tiempo. Mientras Izuma sacudía el firmamento con su atronadora batalla, parecía que el tiempo se les había acabado, ahora que los hombres bestias supervivientes se habían retirado. Sin embargo, justo cuando Benka se disponía a despertar a los demás equipos, por el rabillo del ojo vio un resplandor verde enfermizo que emergía del bosque. Lo que vio le habría helado la sangre si su cuerpo Edo-Tensa aún fuera capaz de ello. Desde sus batallas de hacía 200 años, no había vuelto a ver a la criatura que vislumbró. No puede ser. ¿Es eso un nigromante bestia demoníaca? Oye, ¿qué carajo dices?
Benka no se percató de que la línea, mensaje, seguía abierta mientras contemplaba el campo de batalla, atónito ante lo que veía. Era algo que ya no debería existir en este mundo, algo que debería haberse extinguido con la caída de las deidades malignas, y sin embargo, allí estaba, erguido en su nuevo campo de batalla, alzando su báculo para lanzar un hechizo. Izuma se percató de lo que sucedía a través de su conexión e intentó interceptarlos, pero los gigantes licanizados se movieron con rapidez, bloqueándole el paso. Esos pocos segundos fueron suficientes, pues en el instante en que el nigromante demoníaco golpeó el suelo con su báculo, fue como si el aire mismo chillara al teletransportarse. Maldita sea, ahora no. El antiguo héroe observaba con horror e ira, sabiendo lo que se avecinaba. Cada bestia muerta en la zona comenzó a brillar con tonos enfermizos de verde, púrpura, rojo y otros colores sin nombre. Una serie inquietante y cacofónica de gemidos de muertos vivientes resonó por toda la región mientras los muertos se alzaban de nuevo como ciervos sin mente, preparándose una vez más para atacar la ciudad. Mientras Benka se preparaba de nuevo con un chasquido de lengua frustrado, llegó otro mensaje de Grag. Oye, líder, casi hemos logrado que todos se recuperen, pero tenemos las manos llenas de bestias no muertas dentro de las murallas. Estamos enviando a nuestras monturas de batalla que escupen fuego a arrasar los campos, pero la superioridad numérica no está de nuestro lado. Espero que tengas algún plan aparte de golpear todo con todas tus fuerzas hasta que deje de moverse. De hecho, con la enorme cantidad de enemigos que aniquilaron en la primera Ulide, la horda de muertos vivientes pronto sería masiva. Ya tenían bastante con mantener con vida al resto de los humanos inconscientes dentro de las murallas. Mientras Dorien, fuera de las murallas, aniquilaba a los muertos vivientes que se alzaban a una velocidad sobrehumana, la tasa de desgaste no les favorecía. Era especialmente cierto contra enemigos que no sentían dolor, miedo ni cansancio. Sí, eventualmente podrían destruir a los no muertos recién resucitados, pero el costo en vidas humanas sería tan catastrófico que su victoria terminaría siendo pírrica. Mientras lanzaba su escudo por tercera vez para aniquilar grupos de no muertos, pensó que tal vez ese era el objetivo, hacer que cualquier victoria para el reino del dragón en ese lugar fuera inútil. Justo cuando Benka estaba a punto de lanzarse de nuevo contra las hordas, otra visión a lo lejos llamó su atención, unas llamas azul neón centellaban. No pudo distinguirlo con claridad, pero alguien o algo había aniquilado a una horda de hombres bestia no muertos con lo que supuso que era una especie de fuego mágico espiritual. Incapaz de distinguir los detalles, tomó prestado el monocular del general aún inconsciente. Lo que vio fue un interesante trío formado por un kitsune de 9 colas, un hada resplandeciente y un elfo anciano que empuñaba una ketane, en diagonal a capítulo 27. Sorpresa, asombro y reconocimiento se reflejaron en su rostro mientras fijaba su atención en el anciano elfo. La incredulidad era evidente en su voz mientras murmuraba para sí mismo. No, no puede ser, Aji-san. Benka, distraído, decapitó a los no muertos que intentaron abalanzarse sobre los humanos aún inconscientes y atacarlo. Esto pareció sacarlo de su estado de shock, ya que devolvió el objeto a su legítimo dueño y sacó una vara de recuperación, lanzando silenciosamente sus hechizos sobre el general Yanzi y algunos de sus caballeros reales de élite. Aunque tardaron en despertar, cuando Benka agotó la 10ª y última carga de su varita, comenzaron a moverse. Al hacerlo, el general se puso de pie como un borracho que despierta de su estupor, con el habla arrastrada y la mirada perdida. ¿Dónde? Dis. Los hombres del general no estaban mucho mejor cuando Grag llegó a la escena con los antiguos miembros de los 6 brazos, y justo cuando lo hicieron, ¡qué demonios! El general exclamó con comprensible asombro al despertar ante una escena de pesadilla. Bestias no muertas prácticamente invadían el campo de batalla. Incluso cuando Benka partió por la mitad a una que intentó abalanzarse sobre él, el general permaneció boquiabierto, incapaz de asimilar la realidad que tenía ante sí. La confusión era comprensible, ya que había estado inconsciente durante todo lo anterior. Grag, pon al general y a su gente al tanto de lo sucedido. Voy a entrar en acción. Voy a darles a esos cadáveres sin cerebro algo más en lo que concentrarse. Ni siquiera esperó respuesta cuando Benka se lanzó de nuevo como un misil contra las hordas de hombres bestia ahora no muertos. Usando potentes ataques de área de efecto, arrasó con grandes grupos de enemigos, sin contenerse mientras corría hacia quien reconoció como un viejo amigo de sus días como líder de héroes.
Los gruñidos y gritos de batalla del gigante del aire Izuma resonaron mientras abatía a los últimos gigantes licántropos, y centró su atención en los no muertos que pululaban por el campo de batalla carbonizado como hormigas. Fue entonces cuando las monturas de batalla dracónicas de la Kensern volvieron a realizar ataques aéreos en picado, bañando a los no muertos en aliento de fuego. Mientras tanto, Benka saltaba y giraba, cargando hacia adelante como un torbellino de muerte, al igual que el viejo elfo y su séquito. El anciano samurái era tal como Benka lo recordaba, su estilo de lucha rápido y elegante, que aprovechaba cada movimiento con ráfagas cortantes, aniquilaba a los no muertos en uno o dos golpes. Aunque su compañera Kitsune le era desconocida, ella también demostró una habilidad excepcional con su odachi llameante de color azul neón. Justo cuando estaban a punto de encontrarse, se lanzaron el uno contra el otro en un ataque coordinado e improvisado para destruir a los hombres bestia no muertos, intentando flanquearlos desde lados opuestos. El tajo recto de la espada de Benka liberó explosivas ondas de presión de aire comprimido, mientras que los tajos horizontales de la espada de Aji-san crearon una oulide de muertos vivientes frente a ellos. Sin embargo, no se detuvieron ahí, sino que ejecutaron tajos de espada en direcciones opuestas que casi formaban el símbolo del yin-yang. La Kitsune saltó al aire y un círculo perfecto de llamas azul neón la envolvió, creando una barrera que impedía que los no muertos la alcanzaran. En ese instante de calma, Benka y el anciano elfo se miraron con cálidas sonrisas mientras este último pronunciaba una suave risita. Por los creadores, no cabe duda de que eres tú, líder. Solo a un puñado de personas les he enseñado esa maniobra. Me alegra verte también, Aji-san. Jamás imaginé que nos reuniríamos así, pero estoy realmente agradecido. ¿Y quiénes son tus acompañantes? Ah, sí, permítanme hacer las presentaciones ahora que tenemos un momento. Esta joven es Kyuko, dijo suavemente, señalando al ser femenino con forma de kitsune que estaba a su lado. Hola, encantada de conocerte, saludó alegremente con una amplia sonrisa. Y esto es. Justo cuando Aji-san empezó a hablar, el hada que estaba posada en el hombro de Kyuko alzó el vuelo, dando vueltas alrededor de Benka con una expresión analítica en el rostro. Luego se quedó suspendida frente a él, asintió y le sonrió. Asina. Me llamo Asina, dijo en voz baja antes de volver a apoyarse en el hombro de Kyuko. Las compañeras del hada la miraron con expresiones de sorpresa antes de reaccionar, por lo que Benka recordaba de Yggdrasil. Las hadas solían ser precoces e incluso distantes en mayor o menor medida. Probablemente era la primera vez que pronunciaba su nombre, si es que lo había hecho antes. En cuanto a su reacción, supuso que se debía a que ciertos tipos de hadas con ciertas alineaciones podían leer el carácter de aquellos con quienes se encontraban y lo consideraban aceptable. Por supuesto, todo esto era solo una suposición suya, pero parecía encajar con los pocos datos que tenía a su disposición. Volviéndose hacia Benka, Aji-san habló con un tono un poco más serio. Líder, si bien no soy de los que cuestionan las bendiciones, debo preguntar cómo es esto posible. La última vez que lo vi, hace 2 siglos, usted había rechazado la resurrección. Esa es una historia más larga de lo que tengo tiempo para contar, viejo amigo. Pero por ahora, lo importante es que he vuelto y formo parte de un grupo que lucha por defender esta nación. La ciudad de allá está rodeada y la mayoría de sus defensores están incapacitados. Necesitan ser reanimados mientras mis camaradas y yo hacemos lo que podemos para defenderlos. ¿Podrían tú y tus amigos prestarnos su ayuda? Otra cálida sonrisa de Aji-san, y habló como si fuera de su familia. Como usted mismo fue líder hace mucho tiempo, ayudar a los necesitados es simplemente sentido común. No hace falta que nos lo pida. Simplemente indíquenos dónde nos necesita. Hubo un instante en que Benka sintió una calidez que se extendió por su corazón inerte mientras sonreía con los ojos cerrados y la cabeza baja. Cuánto había extrañado a varios de sus antiguos compañeros de los 13 héroes. Y ahora, aparentemente de la nada, otro había regresado. Mientras agradecía en silencio a dioses en los que no creía, abrió los ojos y habló amablemente. Benka, aquí me conocen como Benka, así que por favor, no olviden usar ese nombre. Jao, ya veo. Es un buen nombre para usar como alias. Lo apruebo. Muy bien, sigamos adelante y luchemos juntos de nuevo. Asina-chan, ¿serías tan amable de acompañar a Kyoko-kun a la ciudad para revivir a su gente? Hectómetros. Muy bien, Aji-san. Haré lo mejor que pueda, dijo el hada alegremente. Gracias. Enviaré un mensaje a mi gente antes que a ustedes dos, para que sepan que pueden contar con ustedes como aliados.
Mientras tanto, Ajisan y yo haremos una pequeña limpieza aquí. Entonces parece que tenemos un plan. Como en los viejos tiempos, amigo mío, dijo el anciano elfo con cariño, antes de volverse hacia Kyuko. Nos moveremos como uno solo en cuanto bajen la barrera contra incendios forestales. Bien, en ese caso, 3, 2, 1, descanso. En el preciso instante en que el círculo de llamas azul neón desapareció de la vista, el grupo también se desvaneció en una explosión de movimiento que aniquiló a los no muertos circundantes. Los fragmentos necróticos que flotaban en el aire se incendiaron, creando estelas de fuego que se dirigieron hacia la ciudad fortaleza. Su camino de destrucción total de los no muertos hacia la ciudad fue sobrecogedor para los pocos que se encontraban en las murallas y que estaban despiertos para presenciarlo. Fiel a su palabra, Benka utilizó mensaje para informar a su gente de lo sucedido y de que sus inesperados refuerzos les ayudarían a reanimar a los defensores de la ciudad. Mientras Benka y Ajisan luchaban codo con codo contra las monturas dracónicas de la Kensern, que seguían sembrando el caos en el campo de batalla, Kyuko se lanzó literalmente por encima de las murallas para que ella y su compañera Ada, Asina, pudieran entrar en acción. A pesar del paso del tiempo, Benka y Ajisan encontraron su ritmo habitual, moviéndose con destreza mientras seguían aniquilando a las hordas de hombres bestia no muertos. Si bien su fuerza combinada era más que suficiente, la magnitud de los enemigos seguía siendo un problema. Fue entonces cuando el gigante Izuma se unió a la batalla, aniquilando grandes cantidades de enemigos con golpes de arma y pisotones por igual. El buen capitán sigue siendo tan eficiente como lo recordaba, comentó Ajisan con una sonrisa irónica. Ahora lo llamamos Izuma, y sí, está más que contento de estar de nuevo en pie. Benka respondió con diversión mientras acababa con más muertos vivientes con una sonrisa. En verdad, cuando termine este ejercicio, simplemente debes decirme cómo es que tú y los demás habéis regresado. Lo haré, te doy mi palabra, viejo amigo. Lo espero con ansias. Mientras Ajisan bloqueaba con su ketane a uno muerto que blandía un hache, otros intentaban flanquearlo por la izquierda. Él simplemente sonrió mientras sacaba un revólver de su abrigo. Benka lo reconoció de antes por su largo cañón principal y el cañón secundario, más corto pero más ancho, que se encontraba debajo. Sin siquiera mirar, Ajisan disparó 6 veces seguidas, mientras abatía con facilidad al séptimo que había bloqueado antes. Otro no muerto se arrastraba hacia él, habiendo perdido las piernas en la lucha. Con una sonrisa burlona, el elfo apuntó su pistola hacia él, y el cañón secundario estalló en una ráfaga similar a la de una escopeta, disparando una bala llameante que vaporizó su cabeza. Justo cuando había eliminado a media docena más que tenía delante, 3 intentaron flanquearlo por la retaguardia. Al girarse para responder, un estruendo ensordecedor resonó en el aire, y una bala de mosquete roja brillante atravesó a los no muertos, destrozándolos. Fuego de mosquete encantado, reflexionó Ajisan con una ceja arqueada. Ese debe ser Rukei. Parece que ha vuelto a la lucha, añadió Benka mientras lanzaba su escudo contra un grupo de muertos vivientes. Rukei, dices. Sí, ¿lo conoces? En efecto, lo creo. Verdaderamente, este es un día de reencuentros, cuac, cuac. En ese preciso instante, un ruido cacofónico, similar al graznido simultáneo de 2 aves gigantes, resonó en el aire. Se extendió por kilómetros, distrayendo a todos los que aún estaban conscientes, que buscaban su origen. Sin embargo, al principio no era evidente, hasta que la poderosa voz de Izuma resonó por primera vez. Arriba, una silueta ennegrecida, tan oscura como la medianoche, descendió a toda velocidad desde los cielos, y cuando se percataron de su trayectoria, ya era demasiado tarde para detenerla. Auge, se estrelló contra una de las puertas de la ciudad, que todos protegían con tanto esmero. Una nube de polvo y escombros se elevó en el aire mientras muchos morían en el impacto, y numerosos muertos vivientes salían disparados. Otros aullidos estridentes resonaron en el aire cuando la figura emergió de la columna de polvo. Era un gigantesco ser alado con 2 cabezas calvas, ojos verdes brillantes y un aspecto claramente de descomposición. Eso es, un señor Rak. Creía que esas cosas estaban extintas, exclamó Benka distraídamente. Y así es. Al menos en lo que respecta a este ejemplar, añadió Ajisan con estoicismo. Y este ejército de muertos vivientes sigue llegando. Ese nigromante bestia demoníaca tenía algunos trucos más bajo la manga. Ante las quejas de Benka, la mirada de Ajisan se dirigió con mayor intensidad hacia su amigo,
a pesar de que su tono seguía siendo tranquilo. ¿Un nigromante bestia demoníaca? ¿Estás seguro? Sí, lo soy. Apareció antes de que llegara vuestro grupo y convirtiera toda esta zona en un infierno de muertos vivientes, respondió Venka con énfasis. Ya veo. Entonces eso también explica al Rakshese con el que me encontré durante nuestro viaje hasta aquí. ¿Un Rakshese? Entonces eso significa, sí, esa deidad maligna ha regresado. Por mucho que Venka quisiera continuar, no era el momento. Tenían que moverse, pero antes de que pudieran hacerlo, Izuma tomó la iniciativa. El gigante marchó rápidamente sobre los árboles, cruzó los ríos y se abalanzó sobre el Rak para asestarle un poderoso golpe. Una de sus cabezas se giró para enfrentarlo, chillando mientras el no muerto se impulsaba en el aire esquivando el ataque. Deteniéndose ante la puerta ahora destruida, Izuma miró rápidamente a su alrededor, contemplando la destrucción, los muertos, aquellos que habían muerto incluso sin estar conscientes, lo cual, sin duda, era un pequeño consuelo. El Rak se abalanzó sobre Izuma con las garras afiladas, quien apenas tuvo tiempo de alzar su arma, permitiendo que la bestia se aferrara a ella. Se desató una lucha de fuerza, y por un instante ambos parecieron estar igualados. Sin embargo, el Rak no muerto comenzó a tomar ventaja. El gigante del aire no se rindió, concentró toda su fuerza y, con un poderoso rugido, lo hizo retroceder. Por desgracia, seguía en el aire, aleteando para rodearlo como un buitre gigantesco. Los hombres bestia no muertos intentaron atacarlo como hormigas mientras estaba distraído, pero gracias a los esfuerzos combinados de Venka y Ajisan, fueron rápidamente eliminados. Esto permitió al gigante concentrarse en el enemigo que tenía delante, mientras sus compañeros acababan con la multitud de hombres bestia no muertos en el suelo. Izuma permaneció inmóvil, preparándose para un enfrentamiento directo. Si bien, como gigante del aire, podía elevarse para enfrentarlo, la velocidad y agilidad de la criatura en el aire eran claramente superiores a sus propias habilidades aéreas. En contraste, su desempeño en combate terrestre superaba con creces al señor Rak no muerto. Por lo tanto, optó por atraerlo para que se lanzara en picada hacia él. Preparando su agarre y plantando los pies con firmeza, tuvo presente la necesidad de detener a la criatura antes de que pudiera causar más daño a la ciudad. El gigantesco Rak parecía prepararse para otro ataque en picado directo, mientras Izuma mentalmente preparaba una técnica de artes marciales rápida y sencilla para, por así decirlo, cortarle las alas. Y mientras se lanzaba en picado hacia él, corte de luz, justo cuando el Rak se acercaba, lanzó su ataque. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el no muerto hizo algo inesperado, abrió sus picos y liberó un gas amarillo maloliente que impactó directamente en el rostro del gigante. Fuera lo que fuese, era algo que sus objetos y defensas no habían previsto, y su cara comenzó a derretirse, creando una abertura que el monstruo aprovechó. Con un doble grito, el Rak se abalanzó sobre él como un misil cinético con una ráfaga de velocidad que lo tomó completamente desprevenido, incluso mientras su cuerpo reparaba el daño en su rostro. Su espalda se estrelló contra el suelo, antes de ser arrastrado por él durante casi una cuadra. Esto lo dejó inmovilizado por la bestia, que comenzó a picotear su rostro y ojos aún en recuperación. A pesar de la desorientación, la percepción del dolor de un Edo tensa se vio muy atenuada, lo que le permitió cambiar de táctica con calma. Con una mano, Izuma sujetaba una cabeza, mientras que con la otra atacaba su mano libre cuando intentaba usarla. De nuevo, su fuerza parecía igualada, así que cambió de táctica y sujetó una sola cabeza con ambas manos. El Rak le picoteó la cabeza con la otra, y cuando logró apartarla, abrió el pico, preparándose para lanzar su gas de nuevo. De repente, con un estruendo ensordecedor, una de las balas encantadas de Rukei impactó en uno de los ojos del Rak, prendiéndole fuego. Esto provocó tal dolor y confusión en la bestia que ésta se detuvo momentáneamente, aferrándose a Izuma como una tinace de no muerto. Una vez más, su fuerza, igualada, resultó en un punto muerto, cuando de repente unas voces resonaron a su alrededor. Hoja cortante, viento cortante. Después de abrirse paso a través de una franja de muertos vivientes fuera y dentro de la ciudad, haciendo parkour y saltando por los tejados de los edificios, Benka y Ajisan llegaron a la escena. Ambos hombres saltaron hacia el distraído Rak y realizaron un ataque sincronizado, habilidades dirigidas a sus hombros y espalda. Tras atravesar la piel de los no muertos, los huesos y, finalmente, las alas de la bestia, perdió el equilibrio y soltó su agarre. El Rak quedó indefenso cuando Izuma finalmente lo apartó de un empujón. Aún así,
tras semejante devastador daño, el enorme señor Rack, que había caído de espaldas, se puso rápidamente de pie y lanzó un grito desafiante. Ahora era evidente para todos que no se trataba de un simple zombie, conservaba más intelecto e instintos depredadores que la mayoría. Poseía una astucia evidente, una capacidad de escupir veneno sobrenatural que ni siquiera un señor Rack solía tener, y un poder genuino. En otras circunstancias, podría haber llevado a la ruina del reino dragón. En circunstancias normales, tal vez habría derrotado a Izuma. Pero ahora las cosas habían cambiado. Aunque no se diera cuenta, la bestia se enfrentaba ahora no a una, sino a 3 leyendas. Sin embargo, movido por un propósito singular, observó a los 2 hombres que ahora se encontraban a los lados de Izuma, quien aún se regeneraba. Abriendo sus picos, lanzó un torrente de niebla contra ellos. Naturalmente, Ajisan y Benka esquivaron fácilmente el ataque, refugiándose tras los edificios cercanos. Deteniendo su ataque de aliento, el no muerto detectó el movimiento de Benka y se lanzó contra el edificio cercano, arrojando escombros en una ráfaga de proyectiles improvisados en un intento por atraerlo. Al no percibir a Benka, se dirigió hacia donde se encontraba Ajisan, cuya vida brillaba con la intensidad del sol para los no muertos. Al darse la vuelta para perseguir al elfo, se encontró cara a cara con Izuma. El gigante del aire se había alzado en toda su estatura, con el rostro completamente regenerado, sosteniendo su hache en una mano con expresión severa. Deslizamiento de luz. Una luz azul celeste e incluso relámpagos se congregaron alrededor de la cabeza del hache de guerra antes de que la alzara con furia contenida pero ardiente. El Ragno muerto no tuvo tiempo de reaccionar cuando el arma impactó en su cabeza derecha, destrozándola casi por completo. Retrocedió tambaleándose por el impacto, gritando, pero Izuma no se rindió y, colocando ambas manos sobre su mango, lo obligó a bajar con todas sus fuerzas. Golpe de gran división. Su voz resonó como un trueno a kilómetros de distancia, mientras su espada silbaba en el aire, cortando limpiamente el cuerpo del Rack. El no muerto se partió en 2 antes de empezar a desintegrarse. Incluso antes de que se desintegrara por completo, Izuma realizó un poderoso movimiento de barrido con su arma, disipando el mayasme lejos de la ciudad. Ahora, apoyando la cabeza de su hache en el suelo, miró a Benka y a Ajisan, quienes observaban desde los tejados de diferentes edificios. Disculpas por haber dejado pasar al enemigo, líder, dijo Izuma en voz baja, con un tono casi cansado. Oye, no es culpa tuya. No podíamos esperar que el enemigo sacara algo así. Aún así, oye, deja de culparte. Es una orden, dijo Benka, con un tono de voz que denotaba cansancio. Bien, Ajisan, me alegra verte de nuevo, dijo Izuma con cariño, sonriendo y mirando hacia otro lado. Me alegra verte de nuevo. Sospecho que tenemos mucho de qué hablar, dijo Ajisan con una sonrisa. Asimismo, veo que sigues pavoneándote con esa espadita tuya, dijo el gigante con una leve risita. No importa la hora ni el lugar, a los chicos les encanta jugar con espadas, ¿verdad?, argumentó el elfo con jovialidad. Vamos, ya habrá tiempo para charlar amistosamente. Todavía tenemos trabajo que hacer, dijo Benka, saltando de tejado en tejado. Sí, líder. Con eso, el trío partió, listo para acabar con los no muertos que aún infestaban la ciudad y sus alrededores. Mientras tanto, sin que ellos lo supieran, el nigromante bestia demoníaca presenció todo el espectáculo a través de los ojos de los no muertos convertidos en un lugar lejano. ¿Cómo es posible? Han regresado fantasmas del pasado de mi amo. Hay que informarle de esto de inmediato. La entidad demoníaca se estremeció de miedo antes de teletransportarse. Sabía lo disgustado que estaría su amo. Después de todo, no solo su objetivo había fracasado, sino que miembros de los héroes que lo habían sellado hacía tanto tiempo habían regresado de entre los muertos. Solo podía esperar que su amo no aniquilara su existencia solo para desatar su furia. Flade, abuelo, ¿qué ocurre? Flade Peredain salió de sus pensamientos al oír que alguien lo llamaba. Parpadeó varias veces y recordó dónde estaba mientras asentía con la cabeza hacia quien lo había llamado. Ah, perdóneme, Majestad. Estaba absorto en mis pensamientos. De hecho, el único que podía llamar a Flade, abuelo, sin consecuencias era el emperador, Hirseni Brunfar Lord del Nix. Al fin y al cabo, su relación era similar a la de un abuelo y su nieto. Un pensamiento reconfortó al viejo mago de la corte imperial, quien sonrió mientras inclinaba la cabeza ante su monarca. La sala que ocupaba normalmente solo albergaba a unos pocos, pero esta vez había mucha más gente reunida.
En primer lugar, estaba el emperador Hirsenid, recibiendo información sobre Lena Rob-Ruize, una de las 4 caballeros imperiales, que partía con toda una orden de caballeros hacia el reino del dragón por orden suya. N/A capítulo 27, allí estaba el mismísimo Vlade Peredain, el hechicero de mayor rango del imperio. Detrás de él se encontraban 10 ministros leales, cuyas capacidades podían apoyar eficazmente a su emperador, aclamado como el más grande de la historia del imperio. Por último, estaba uno de los 4 caballeros imperiales de Basibut, Rayo, Pesmel, fiel a Hirsenib, listo para intervenir si fuera necesario. Mientras Vlade parecía haberse quedado dormido, el resto discutía qué rumbo podría tomar el imperio, con numerosos documentos esparcidos por todas partes. El propio Hirsenib, que susurraba en voz baja el epíteto de emperador sangriento, habló con Vlade casi con naturalidad. No te preocupes, abuelo. Al fin y al cabo, te he hecho preocupar por un montón de cosas. Para ser sincero, ya tienes una edad. Me gustaría mucho que la disfrutaras. Por desgracia, hay muchas cosas con las que tengo que molestarte, así que perdóname por ponerte aún más carga sobre los hombros. Oh, Su Majestad es muy amable, y le agradezco su preocupación. Sin embargo, soy su fiel servidor, así que no tema dar sus órdenes sin reservas, dijo Vlade con sabiduría. El emperador no respondió verbalmente, sino que sonrió cálidamente con orgullo y admiración ante la determinación y la devoción de Vlade. Muy bien, pero ten en cuenta que me esforzaré por no asignarte más responsabilidades de las que yo mismo asumiría. Mientras Vlade asentía singularmente, un pensamiento cruzó por su mente al contemplar al apuesto joven al que había criado como a su propio hijo. He criado a un buen chico. Durante muchas generaciones, Vlade trabajó para el imperio, presenciando lo mejor y lo peor que la familia imperial tenía para ofrecer antes de que surgiera el más grande de ellos, Hirsenid, al menos en lo que a personalidad se refiere. Por suerte, casi ninguno de los demás a quienes sirvió era incompetente. En términos de inteligencia y capacidad, era como si el mismísimo cielo hubiera bendecido a su linaje. Podía afirmar, sin prejuicios, que todos eran chicos inteligentes y talentosos, y que Hirsenib, en particular, poseía una inteligencia y un ingenio superiores a los de todos ellos. Si bien Vlade sentó las bases a lo largo de generaciones, el hecho de que pudiera instaurarse con éxito como autócrata se debía a su excelente competencia. El viejo mago de la corte imperial admitía, sin apenas vergüenza, que adoraba profundamente al actual emperador, su amado Hirsenib. Vlade lo había educado y criado, y sabía que Hirsenib también lo respetaba e incluso lo quería como a un segundo padre. Esto evidenciaba la tragedia de todo este sórdido asunto. Cuando Ain Soalga aún se le acercó, el trato fue uno que no dudó, es más, que no pudo dudar en hacer. Pase lo que pase, veré el abismo de la magia, mi pequeño Hir. Dejaré todo de lado para hacer realidad ese sueño, y lo haré sin dudarlo, incluso si eso significa traicionar a un muchacho tan querido como tú. Tal era la profundidad de su obsesión, que Vlade podía desechar con tanta facilidad todo lo que era importante para él. Entonces, Majestad, mientras Lady Lenas y nuestras fuerzas se movilizan para ayudar al reino del dragón, el plan especial de activación de nuestros reservistas y el reclutamiento de nuevos miembros para formar una orden de caballeros provisional que cubra el vacío continúa a buen ritmo. Sin embargo, a pesar de esto, estoy en lo cierto al suponer que ha decidido suspender por completo la próxima guerra anual contra el reino. En efecto, el reino ya ha sido suficientemente debilitado por su perturbación demoníaca. Investigar al demonio que la instigó es mucho más importante. Así que, abuelo, ¿qué has averiguado? Lamento profundamente informar que, a pesar de mis investigaciones, aún no he encontrado ninguna información. Su Majestad, respondió Vlade con una fingida decepción cuidadosamente disimulada, creíble para cualquiera que la viera. ¿No es posible investigar mágicamente, maestro Peredain? Dirigiéndose de nuevo al ministro que le hablaba, con una expresión de fastidio cuidadosamente fingida, Vlade lo miró fríamente. La magia es potencialmente capaz de realizar tales tareas. Sin embargo, eso es, perdóname, abuelo, pero una vez que empiezas, tiendes a divagar. Así que, por favor, abstente de dar explicaciones largas por ahora y simplemente responde a la pregunta del hombre, interrumpió Hirsenib con cansancio, antes de que Vlade volviera a hablar con una expresión ligeramente disgustada. Entendido, Su Majestad. En pocas palabras, hay maneras de resistir la investigación mágica. Un ejemplo relevante,
como todos saben, es que esta misma sala está insonorizada. De igual modo, interrumpir la magia de adivinación es bastante sencillo, si se sabe cómo, dijo Flade en tono didáctico. Ya veo. Entonces no es un asunto sencillo, dijo el ministro con aire de comprensión. Exactamente. Si uno es descuidado, el hechicero tendría suerte si solo fallara el hechizo. Los hechiceros de alto nivel son capaces de preparar contraataques contra tales magias. Y si las cosas salen mal, estos pueden matar directamente al adivino que está lanzando los hechizos en cuestión. Va, ¿de qué me sirve mi lamentable dominio de la magia comparado con el Ser Supremo? Necesito demostrar mi utilidad cuanto antes. Los pensamientos de Flade se vieron interrumpidos al notar el cambio de humor de quienes lo rodeaban. De hecho, varios mostraban expresiones de disgusto al saber que su adversario podía matar instantáneamente a quienes se defendían. Si bien a Flade no le interesaban en absoluto sus opiniones ni sentimientos al respecto, aún debía mantener una imagen, según las órdenes de Ainz o Algaun. Entonces, si le he entendido bien, Maestro Peredain, el hecho de que usted pudiera detectar la base de este traje de Ainz o Al con un hechizo no implica que sus habilidades son inferiores a las suyas, preguntó otro ministro mientras recogía un documento. Ingenuo, replicó Flade secamente. Su repentino tono áspero sorprendió a todos menos a Hirseni, quien continuó con amargura, para así dejar aún más clara la profundidad de su enfado en la otra parte. Eres demasiado ingenuo. Simplemente me lo encontré por casualidad cuando lo vi salir de la aldea de carne. Sabiendo que había salvado ese lugar, realicé una vigilancia mágica de la zona. Así fue como descubrí las ruinas. Como no había constancia de que existieran ruinas allí, continué mis observaciones. Así fue como, también por casualidad, vi entrar en ellas a un hechicero con la apariencia de Ainz o Algaun. Las suposiciones infundadas sobre la magia solo nos acarrearán un desastre. Ah, mis disculpas, Maestro Peredain. Oh, no pasa nada. Simplemente te faltaba toda la información necesaria. Pido disculpas por mi tono, dijo Flade, despidiéndose con un gesto despectivo. Ah, en verdad, el tonto fui yo. La ignorancia es algo verdaderamente trágico y terrible. Flade reflexionó en silencio sobre lo completamente desinformado que estaba acerca del significado del verdadero poder. Ah, es cierto. ¿Y qué hay de los trabajadores que enviaron allí? Los espías que lo seguían enviaron un informe a través de mensaje. Parece que están todos muertos. Todos los presentes contaban los días en silencio, mentalmente o con los dedos, y muchos abrieron los ojos con asombro, en mayor o menor medida. Todos sabían que los enviados eran individuos capaces, equivalentes a aventureros de rango mitri. El hecho de que fueran aniquilados apenas un día después de su llegada fue realmente sorprendente, aunque Flade no se sorprendió en su interior, pues sentía que tal desenlace era inevitable, continuó con su papel, fingiendo una expresión genuina de incredulidad. Es así. Aún así, el intercambio mágico de información por sí solo no es del todo fiable. ¿Cuánto tardarán en regresar? Decidieron retirarse inmediatamente cuando nadie regresó con vida. Tardaremos como máximo 3 o 4 días en regresar. Así que nos toca esperarlos. Supongo que no hay más remedio. Aún así, ese hombre era un imbécil. Nos habría convenido más que contratara a trabajadores de Errantel, pero precisamente por su incompetencia lo tenía completamente dominado. Aunque ser tan inútil también tiene sus inconvenientes. Es tal como lo dice su majestad. Hectómetros. Bueno, la llegada de Mamen también nos benefició. En efecto, les contará al gremio sobre las ruinas desconocidas y cómo fueron aniquilados los trabajadores. De esa forma, el reino sabrá que el imperio quiere explorar esas ruinas y emprenderá su propia investigación oficial. Todo ello sin que el nombre de su majestad se vea involucrado en este asunto. Los aventureros del reino invadirán, naturalmente, la guarida de Ainz, creyendo que se trata de una ruina inexplorada. Dado que responde a las intrusiones con fuerza letal, ¿qué tipo de respuesta dará contra el reino? ¿Y qué hará el reino cuando sea atacado? Tengo curiosidad por ver cómo se las ingenian. Incluso si llegara el caso, todo se resolvería fácilmente con la cabeza de un noble insensato ofrecida en sacrificio, dijo Hirseni con una risa fría. Sí, por supuesto. Se han hecho grandes esfuerzos para gestionar esto. Solo los que estamos aquí conocemos la verdad. Me alegra oír eso, pero por si acaso, ¿qué fue eso? Un temblor repentino interrumpió las palabras de Hirseni, haciendo vibrar las ventanas y los muebles de la habitación. No parecía un terremoto. Más bien,
era como un fuerte sacudimiento provocado por una entidad gigantesca que se estrellaba contra el exterior. Oye, ¿qué ha pasado? Date prisa y mira. ¿Qué es todo este alboroto? Los lamentos que Hirceni oía provenían principalmente del exterior. Resultaba sorprendente, ya que sus muros eran gruesos y robustos. Esto suscitó la pregunta, ¿qué había provocado esos gritos? Uno de los besalos de Hirceni investigó el patio de donde provenían los alaridos. Tras examinar la situación, palideció mientras hablaba. Ese es nuestra. Un dragón ha aterrizado en el patio. Por un instante, una oulide de conmoción recorrió la sala. Nadie comprendió de inmediato el significado de aquella frase, pero al recuperarse, todos corrieron a las ventanas para verlo con sus propios ojos, prácticamente desgarrando las pesadas cortinas para contemplar lo que se extendía más allá. La escena exterior dejó a todos los presentes sin palabras. Un dragón sentado en medio del patio. ¿Qué? ¿Por qué hay un dragón aquí? ¿De dónde salió? Asuntos exteriores. ¿Acaso un jinete de dragones de Arglán tenía previsto irrumpir hoy en el patio? No, en absoluto. No he oído nada al respecto. Ese dragón no coincide con ninguna de las descripciones de nuestros embajadores en Arglán. Esto es algo completamente distinto. Entonces esto es un problema aún mayor. Tenemos una fuerza desconocida abriéndose paso en el Palacio Imperial de Su Majestad. ¿Qué demonios están haciendo los guardias aéreos reales? Fue un caos total, una situación que superó con creces todas sus expectativas y se convirtió en escenarios de pesadilla. Era de sobra conocido que los dragones poseían cuerpos poderosos, cubiertos de pieles gruesas y escamas más duras que el acero forjado. Si a esto le sumamos una longevidad inmensa y diversas habilidades especiales, no era de extrañar que fueran considerados la especie más fuerte del mundo. A pesar de algunas historias de aventureros que mataban dragones, a lo largo de la historia también hubo relatos de ciudades devastadas por dragones furiosos, e incluso, en ocasiones, países enteros. Una ciudad al sur del imperio fue destruida por un dragón hace unos 20 años, y el suceso aún permanecía fresco en la memoria de la gente. Así pues, el hecho de que semejante ser apareciera de repente en medio del palacio imperial era una situación grave y, comprensiblemente, aterradora. Incluso el normalmente imperturbable Hirceni contuvo la respiración mientras observaba la escena ante él. Justo entonces, vio a un par de figuras bajar del lomo del dragón. Al entrecerrar los ojos, se dio cuenta de que eran niños cuya piel parecía bronceada por el sol. Majestad, deben ser elfos oscuros. Aunque sus orígenes y los del dragón se me escapan, dijo Flade con calma mientras se acariciaba la barba. Mientras tanto, el dragón y los elfos mencionados en el patio estaban rodeados por sus caballeros. Eran el orgullo del imperio, pero Hirceni no se atrevía a confiar en ellos. No cuando un miembro de la especie más poderosa se encontraba dentro del palacio. Justo entonces, un hombre se abrió paso entre los demás, portando un escudo en cada mano. Quien dio un paso al frente fue uno de los 4 caballeros imperiales, Nazamienek, el inexpugnable. Era el más hábil en defensa, capaz de resistir diversos tipos de ataques. Sin embargo, al estar junto a un dragón, parecía lamentablemente inferior. Todos asintieron con la cabeza, mientras Basibutpesmel, Rayo, negaba con la cabeza ante la situación. Majestad, tome refugio. Sí, dígame dónde podemos encontrar seguridad en esta situación. Hirceni resopló ante la sugerencia del ministro. Pero, no era que Hirceni no comprendiera la postura de él y de los demás. Si el jefe de Estado cayera en ese preciso instante, la cadena de mando se vería sumida en el caos, por no hablar de la nación en su conjunto. Pero, por otro lado, si Hirceni huía, se convertirían en una vergüenza internacional, sobre todo si su adversario era un dragón, cuya longevidad le otorgaba astucia e inteligencia. No, mostrar debilidad en esta situación no era una opción, menos aún cuando muchos nobles y administradores del imperio probablemente se rebelarían al enterarse. Después de todo, solo gracias al poderío militar del emperador se mantenía el orden en tiempos difíciles. ¡Qué situación tan problemática! Luchemos o huyamos, igual perderemos. Maldita sea, ¿de dónde ha salido este dragón? Pronto, más personas se congregaron en el patio para apoyar a Nazamienek, pero a pesar de la presencia de varios caballeros y hechiceros, parecía que aún no sería suficiente. Como si leyera sus pensamientos, Flade intervino con profesionalismo. No creo que 120 sean suficientes para solucionar esto. Debería prestar ayuda, Su Majestad. Frunciendo ligeramente el ceño, Hirceni dudó ante la sugerencia. Flade era, sin duda, el as bajo la manga del imperio,
pero no estaba seguro de que usarlo contra un dragón sirviera de algo. Aún así, confiaba en que Flade podría escapar incluso en situaciones desesperadas, y esa confianza le ayudó a disipar sus dudas, aunque cuestionara sus motivaciones. El abuelo se ofrece a ir a luchar o a ayudarme a evitar pedirle que nos saque del peligro con su magia de teletransportación. Supongo que tendremos que esperar a ver. Muy bien, te lo dejo a ti, abuelo. Además, dile a Enek que se retire si puedes, ordenó Hirsenip con calma. Entendido. Sin embargo, esta situación es incomprensible. Siento que estos seres son increíblemente fuertes. Por favor, prepárese para una partida rápida, Su Majestad. Dicho esto, Flade saltó por la ventana abierta invocando un hechizo de vuelo. Justo en ese momento, una voz increíblemente fuerte resonó desde uno de los elfos. Hola, ¿me oyen todos? Genial. Soy Aura Bellafioure, subordinada del señor Ainzo Algaún. El emperador de este país envió a un montón de insolentes al dominio de nuestro amo, la gran tumba subterránea de Nazarik. Está muy enfadado. Así que, si no os disculpáis, destruiremos este país. En ese instante, el rostro de Hirsenip se contrajo. ¿Cómo demonios habían llegado a esa conclusión? ¿Cómo había seguido Ainz las pistas hasta él? Hirsenip volvió a mirar a todos, quienes lo miraron con asombro. Quienes comprendían sus dudas negaron con la cabeza casi al unísono. ¿Y bien? ¿Sin respuesta? De acuerdo, supongo que necesitan una demostración para mostrar que podemos y vamos a ejecutar esa amenaza. Ner. En ese instante, el otro elfo oscuro clavó su bastón en el suelo del patio. Fue como si un terremoto localizado sacudiera el patio, que se abrió en dos alrededor del dragón y los elfos. Grietas se abrieron formando patrones similares a una telaraña, y, a excepción de ellos mismos y Flade, todos los que se encontraban en el patio cayeron en ellas. El elfo oscuro que hábilmente había excluido al trío del radio de acción del ataque permanecía impasible. Luego, al sacar su bastón, el suelo comenzó a recomponerse rápidamente, y justo cuando estaban a punto de cerrarse por completo. Oye, Diego, sé cierto. Tras insistir, el hechicero golpeó el suelo y las grietas que sellaban el espacio se detuvieron justo antes de aplastar a todos los que se encontraban dentro del área de efecto. Se oyeron gritos y gemidos de terror al encontrarse en una situación bastante claustrofóbica, pero afortunadamente seguían con vida. El elfo que aparentemente estaba al mando pareció complacido y luego comenzó a aplaudir. Sí, todos tenéis miedo, lo entiendo, pero si no os calmáis, os vamos a tapar las compuertas. Pero si eso es lo que queréis, adelante, seguid haciendo ruido. Esa amenaza bastó para silenciar a todos los pobres desafortunados atrapados en las grietas, y solo se oía algún que otro gemido. Muy bien, ahora ya sabes que hablamos en serio y que cumpliremos nuestras amenazas. Si el emperador no se muestra ahora mismo, destruiremos esta ciudad. Así que, señor emperador, ¿podría salir ya, por favor? Aunque la voz de Aura era juguetona, tras ella se escondía una amenaza inconfundible que no admitía réplica, especialmente después de aquella demostración de poder. Así que vinieron montados en un dragón porque le pisamos la cola, murmuró Hirsenip para sí mismo con una sonrisa irónica y un tono de resignación. Avanzó con cautela, intentando serenarse ante la amenaza, y se preguntó qué clase de ser sería Ainzo o Algaún, pero acalló esos pensamientos, pues no era el momento. Soy el emperador de Barut, señor de las runas Hirsenip el Nix. Deseo hablar con vosotros, emisarios del llamado Ainzo o Algaún. Mientras Hirsenip daba órdenes a sus ministros, quienes salieron apresuradamente de la habitación, Ainzo observaba todo a través de un espejo de visión remota. Asintió satisfecho al ver que los acontecimientos se desarrollaban según sus deseos y, acto seguido, cerró la pantalla mientras se recostaba en su asiento. Suspiró con cansancio y se tomó un momento para sí mismo. Estoy cansado. Me preocupé por un momento, pero me alegra que hayan podido seguir mis instrucciones. El alivio de Ainz se debió a que Mer casi olvida perdonar a quienes estaban atrapados por su magia, en lugar de aniquilarlos. Por suerte, Aura estaba allí para evitar el percance y corregirlo al instante. Que Mer, aparentemente tímido, tuviera semejante instinto asesino fue una sorpresa, pero ahora tenía una explicación. A nivel personal, a Ainz no le importaba en absoluto el personal de Hirsenip, pero los recientes acontecimientos con los trabajadores y otros anteriores los obligaron a cambiar de parecer. El Señor Supremo volvió a estar encantado de involucrar a su PNJ, el actor de Pandora, en las reuniones de estrategia. El Gran Doble sugirió que, hasta que se declarara una guerra real,
se minimizaran las muertes innecesarias. Esto dejó claro a cualquiera que estuviera observando que Nazarik, y por extensión Ainz o Al-Gaun, no iba a causar muertes innecesarias a menos que fuera provocado. Considerando todo lo sucedido, Ainz no podía reprocharle nada a la estrategia de relaciones públicas. Aún le molestaba que se hubieran cometido tantos errores bajo su mando, ya fuera por su propia negligencia, la de los PNJ o ambas, pero eso no significaba que no se pudieran extraer lecciones. Mostrar cierta moderación en el escenario mundial era una forma de hacerlo. Claro que, una vez que estallaran las hostilidades, todo cambiaría, pero hasta entonces Ainz no iba a arriesgarse a provocar más incidentes. ¿Cuál era ese dicho que solía decir Punito Mou? El guerrero sabio evita la batalla. O era más bien, ganará quien sepa cuándo luchar y cuándo no. En fin, dados los acontecimientos, evitar conflictos innecesarios y operar dentro de un marco de reglas en este mundo sería lo más sensato. Con esa determinación arraigada en la conciencia de Ainz, se puso de pie y comenzó a salir de su estudio. Pronto llegaría el momento de que Nazarik recibiera a nuevos huéspedes.